Bueno, perfecto. Buenas tardes a todo el auditorio virtual. Quien les habla, la doctora Buenas Romina tardes. Saracino. Les doy la bienvenida a este taller teórico-práctico del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en el marco del instituto que dirijo de Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario. Bueno, aparte de agradecer por supuesto la presencia de todos y todas. Le agradezco, por supuesto, a las autoridades, como siempre, del colegio, que nos brinda la posibilidad a los directores de generar estas charlas y siempre impulsa este tipo de talleres para que, bueno, todos podamos aprender y ayornarnos sobre las novedades de las distintas cuestiones que son inherentes a nuestro trabajo diario. En este caso, como les dije, hoy vamos a abordar un taller teórico práctico con la confección de la declaración jurada del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y también casos prácticos puntuales que ustedes planteen. Y para eso voy a presentar a nuestra disertante del día de hoy, la doctora María Verónica Petoyán. La doctora es abogada, tiene una vasta trayectoria laboral en ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, y es subdirectora del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de La Plata. Así que bueno, Verónica, te doy la bienvenida y te agradezco que Bueno, una vez más estés con nosotros. Y es un lujo que podamos escuchar todas tus palabras que son sumamente especializadas al bueno, respecto. Así que bueno, buenas tardes. bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Romina, por la presentación. No, Bueno, gracias por esta convocatoria, tanto a Romina, bueno, como al Colegio de Moreno. La verdad que, bueno, este es un tema que nos ha convocado en otras oportunidades, también para otros colegios, desde el instituto también, acá del Colegio de La Plata, trabajamos mucho sobre esta temática en el día a día, porque, bueno, es algo que también va cambiando y presenta sus dificultades, pero bueno, siempre están buenos estos espacios para retroalimentarnos también, porque uno más allá como también va aprendiendo y bueno, y va viendo también otras cuestiones. Bueno, la idea en principio es hablar un poco en línea general del impuesto y por ahí después ir puntualmente a lo práctico, ¿no? Al momento que por ahí nosotros nos encontramos de hacer las declaraciones juradas y bueno, que podamos ver situaciones o dudas exactas, puntuales que ustedes tengan, que por ahí es la idea que tuvimos con Romina cuando planeamos este encuentro. Bueno, este impuesto llegó a nosotros en el 2010, salió, pero la provincia lo reglamentó en el 2011. Por lo tanto, a partir del año 2011, toda transmisión a título gratuito que se produzca en la provincia de Buenos Aires va a estar grabada por este impuesto. Hay mucho campo de acción de este impuesto. Básicamente nosotros los abogados lo encontramos en lo que son los procesos sucesorios y también en los divorcios cuando haya algún tipo de partición o adjudicación, cuando se disuelve los bienes de la sociedad conyugal y alguno de los cónyuges se queda con más bienes de lo que corresponde y siempre, por supuesto, todo es, partimos de que es gratuito, ¿no? Porque obviamente si hay un dinero de por medio, ya no seríamos a otro impuesto de la provincia, que es el impuesto de sellos. Es un impuesto que tiene su marco legal propio, por lo tanto tenemos el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, tenemos una legislación específica, que eso es un poco lo que yo siempre digo, que los abogados es como que tenemos que aprender a cambiar de baldosa, porque venimos mucho con el Código Civil y Comercial o cómo es el proceso sucesorio, y a veces en ese pensamiento este impuesto o algunas cuestiones no nos encaja o no nos parecen justas, pero bueno, tenemos una legislación especial, que es el Código Fiscal a partir de su artículo 306 y la ley impositiva. Bueno, que ahora, como recién estábamos hablando, seguimos con la ley impositiva 2024, pero también tenemos que ver, si bien el código nos establece el fondo del impuesto, todos los años la ley impositiva que establece para este impuesto en cambios de sus alícuotas o de montos no imponibles y está alcanzado para todo, personas físicas como personas jurídicas. Un tema que yo puse ahí, que para nosotros es importante, el rol del declarante. Cuando nos aparece la inquietud de si hacemos la declaración jurada a nuestro cliente o no la hacemos, el declarante es el que pone la clave SIT, o sea, yo siempre digo es el que tipea la declaración jurada.
puede llegar a ser después interviniente, puede ser transmitente o puede ser beneficiario o no. Hoy en día, la agencia persigue el impuesto al que resulta beneficiario en la declaración jurada. No se va contra el declarante. O sea, en la declaración jurada uno, después vamos a ver, pone quién transmite y quién recibe. El impuesto debe ser declarado y abonado por la persona que recibe, el que se beneficia gratuitamente. Y esa persona es la que el fisco va a perseguir si hace la declaración jurada y no la paga, o si debió haberla hecho y no la hizo. Entonces, bueno, queda un poco a criterio de cada uno. Bueno, si uno le pide al cliente que genere su propia SIT y uno lo hace con eso, o bueno, a veces pasa, bueno, en mi caso particular, a veces pasa que uno tiene un conocimiento del cliente por ahí por años, o porque sabe que, bueno, que si da a pagar, la va a pagar, uno puede con su SIT hacerle la declaración jurada, pero bueno, eso es una cuestión personal de cómo uno trabaja día a día. Pero para la agencia, el declarante es el que tipea la declaración jurada. Bueno, acá tenemos el principal hecho en el que nosotros nos encontramos con este impuesto, que es los procesos sucesorios. Cuando, obviamente, hay una resolución normativa de ARBA que le dice al juez que él no puede liberar ningún bien de la sucesión, o sea, mandar inscribir o retirar fondos si hay dinero en una cuenta, si no está esta declaración jurada hecha y paga. Por eso, cuando uno pide la orden de inscripción, tiene que presentar la transmisión gratuita de bienes. Fundamental para liquidar el impuesto. Como todo impuesto, se liquida a partir de que nace, de su hecho imponible. En los procesos sucesorios, el hecho imponible es la fecha de fallecimiento, por el 311 del Código Fiscal. Se cometen muchos errores, que se pone la fecha declaratoria, se pone la fecha en que se inició el proceso sucesorio y no. El código es muy específico, dice que el hecho imponible nace cuando, en los casos ¿no? de sucesiones, cuando fallece la persona que va a figurar como transmitente en la declaración jurada. ¿Y por qué es muy importante uno establecer el año? Porque este impuesto se paga sobre la evaluación impuesto al acto, que como sabemos es una evaluación más cara, y esa evaluación la va a determinar mi fecha de acto. Entonces, si yo tengo un fallecido, supongamos en el 23, hoy, en el 2023 falleció. Hoy 2025 yo pido la inscripción de un inmueble. El juez me va a pedir que haga la declaración jurada. Y yo, en fecha de acto, en vez de ponerle la fecha de fallecimiento 23, digo a fecha de acto, bueno, pongo la fecha de hoy, la que estoy haciendo hoy, va a ser muy distinto el impuesto, con una evaluación fiscal del 23 a una evaluación fiscal del 24. Entonces es muy importante relevar o ver, yo siempre digo hacer el trabajo anteriormente, ¿no? Antes de ponerse a tipear en la declaración jurada, cuáles son los datos que yo necesito para volcarlos correctamente. Porque si ya arranco con una fecha equivocada, voy a calcular un impuesto equivocado, que incluso le puede ser mucho más caro a mi cliente que lo que realmente corresponde pagar. Todos los bienes, todo lo que forma el acervo hereditario va a ser, bueno, en el caso de los inmuebles, la evaluación impuesto al auto, o si es un automotor, será el valor del auto, pero siempre a la fecha del fallecimiento. Y si, por ejemplo, tengo que el causante tenía una cuenta en moneda extranjera, la voy a tener que convertir a pesos a la fecha de fallecimiento. Es como que ese es mi punto de partida para liquidar el impuesto. Por eso es muy importante completar los datos correctamente para tener un impuesto bien liquidado y que después no tengamos que rectificar declaraciones juradas, que es por ahí donde ahí se hace el embrollo o los problemas. Bueno, yo les comento Perdón, el Verónica, que te 317, interrumpa. sí, Perdón que mm, puedo ir, podemos sí, ir sí, así lo vamos interrumpiendo tu haciendo más o voce, menos, sí, porque me parece muy importante, es sumamente importante lo que estás diciendo por dos cuestiones. Primero, en resumidas cuentas, cuando nosotros ingresamos el bien, el sistema lo va a calcular solo a la fecha de si es de fallecimiento. la provincia Ahora, de Buenos Aires, sí, va a levantar perfecto. de la base de ARBA la evaluación impuesto al acto a la fecha del acto que yo puse en la primera pantalla. Bien, entonces Exacto. si nosotros después tenemos un oficio de una cuenta bancaria que nos informa el monto en dólares del causante, Sí, ingresamos el monto en dólares, eh,
y No, nosotros hacemos ingresás la siempre el monto en cuenta pesos. en pesos Claro, haciendo la cuenta, pero a la claro, fecha de fallecimiento, ¿a a cuánto la estaba el fecha del dólar fallecimiento. oficial? Exacto, Ok, vos vas a tener que buscar la cotización dólar a la fecha del Banco Nación fallecimiento, Venta. haces la conversión y lo volcás en pesos. Cuando te dice Perfecto, identificación, vos podés poner que es dólares, pero no le podés poner el dólar porque el sistema no te hace la conversión. No te va a bien, buscar el dólar a la fecha del acto, te la va a bien, convertir y te va a cambiar el campo. No, eso es algo bien. que vos tenés que hacer, digamos, por afuera y Bien, es volcarlo muy en importante pesos. porque uno suele Exactamente. hacerlo al momento en que confecciona la declaración. Exactamente, Perfecto, porque si vos, no sé, tienes perfecto. $5.000 y le pones 5.000, dólar 5.000, te va a calcular sobre 5.000 pesos. Y esa Exacto. DJ vas a tener mal Bien, pago el impuesto. La vas a bien, tener que bien, rectificar y o corregir. bien, bien, bien. Exactamente. Hay Perdón, ciertas cosas que se pueden sí, no, ¿se puede hacer alguien preguntas quería ahora o preguntar algo. estamos para el final? No, si quieren pregunten ahora Ah, mientras vamos hablando de este ah, tema, no hay problema, yo no tengo problema. Quizás si yo son tengo, preguntas sobre cosas que Verónica va a abordar más adelante, bueno, nos Pues dirá y cosas se bueno, los y digo, esperamos. sí, Perfecto. ok. No, yo tengo una duda porque una vez inicié una declaración jurada con mi SIT y después me sí, dijeron, no, no lo haga, nunca hagas eso, hazlo con el SIT de la persona. Bueno, la inicié, la empecé, pero no la terminé de iniciar. Yo intenté, o sea, es bien, no la imposible finalizaste. borrarla, imposible borrarla. No, Fui a no, Arba, consulté y en Arba no me no. dijeron, no tengo idea. Y la tengo No, ahí el como, pero me dicen, te pueden llegar a tema es citar para así. que la termines. No, no. Las declaraciones juradas no se pueden dar de baja, no se pueden anular. Es potestad de ARBA, a pedido de la parte y justificando por qué la quiere dar de baja, porque este también es un impuesto autodeclarado. Entonces lo que te va a decir ARBA es decir, mire señor, usted voluntariamente prendió su computadora y empezó a declarar esto. Entonces, si ahora usted quiere que yo se lo borre de la base porque la finalizó, le quedó la deuda y no lo pagué, me va a tener que justificar a mí por qué quiere que yo le dé de baja. El tema es si vos la tenés iniciada, si vos la dejaste iniciada, no apretaste el botón finalizar, no va a pasar nada. Nadie te va a intimar y eso es como que queda en una nube. Incluso yo hoy me puedo sentar a hacer la declaración jurada y me doy cuenta, digo, ay, me falta la CUI del causante o tengo que ver cuánto transmite 25, 16. Bueno, la dejo, busco la información y después la continúo. Pero si Ok. vos la dejaste iniciada, nadie te va a intimar. Sí, la empecé, pero nunca la Listo. Si terminé, no la nunca la finalizaste, presenté. después de Lo que un pasa es tiempo, cuando que la gente me asusté porque fui a Arba a preguntar, digo, ¿cómo se... saco esto? No, la tenés que iniciar y después dar de baja No, con presentando la original de la otra. Dije, no voy a presentar algo que después tengo, que no, yo sé que está mal. no. Eh, aparte Si ya la vos la había hecho dejás la iniciada, sí, persona. claro. Si el tema sí te quedó iniciada, porque si vos la Dale, finalizaste y te dio a pagar y después decís, bueno, no, por eso es el tema, después vemos, si tenías que corregirla, te la dejaste con un saldo deudor, te va a aparecer la deuda y llega un momento te van a intimar para que la pagues. Intimarte para que la finalices, no, no te van a intimar para que la finalices, no, exactamente. gracias. Pero eso sí, es potestad de ARBA hacer desaparecer o dar de baja las declaraciones juradas. No lo puede hacer el contribuyente. Por eso la importancia de este impuesto, como hablábamos hace un rato con Romina, y de la medida en que uno puede, porque a veces el cliente llega con otra realidad al estudio, de ser ordenados y de no cargarle algo que no le corresponde y que le va a quedar después ahí en la base de ARBA por la cual le puede tener una intimación de pago. Otro tema son las exenciones de este impuesto. Este impuesto no se tramita en exenciones, así como uno tramita exenciones de sellos, de inmobiliario, de automotor. En el TGB no hay trámite para pedir la exención, solamente el artículo 320 tiene 7 incisos que si uno cuadra en alguno de esos incisos su caso, va a tener que decir, bueno, a mí no me presentarle, por ejemplo, al juez, el que podemos usar en las sucesiones, por eso yo lo puse ahí, es el inciso 7. Va a haber que presentarle al juez un escrito donde diciendo, mire, señor juez, a mí por tal motivo y por este inciso, que es cuando los herederos continúan con la actividad que tenía el causante. Es muy usado en las explotaciones agropecuarias, cuando el causante era productor agropecuario, tenía campos, vacas y los hijos van a continuar con lo mismo.
Ese es generalmente el inciso que nosotros podemos llegar a utilizar si nos toca una sucesión de este caso. Entonces ahí va a haber que alegarle al juez, decirle no, no se tramita, no hay un trámite de exención en ARBA del TGB. Va a haber que alegarlo y va a haber que demostrarlo, bueno, lo que pide la ley impositiva con respecto a valores y balances, de que mis clientes están en esas condiciones. A veces pasa que el juez, bueno, te pide liberar oficio, y bueno, liberarás un oficio en consulta, pero bueno, saber que no existe esa posibilidad en el artículo 320 que no se tramita. Bueno, después tenemos las Verónica, transmisiones entre perdón, vivos. antes que Sí, avance, porque hay sí, un comentario en el chat que supongo, del dale. doctor Gamarra, que supongo que Mm, refiere al caso que mencionaba la doctora Bilancieri. Pregunta, ¿y si llegamos a apretar el botón declarar, en el caso supongo que sea sí, errónea, que era lo que planteaba la doctora? claro. Si es errónea, o sea, si esa declaración que yo le puse declarar tiene, o sea, tiene, yo me doy cuenta que tiene errores, pero digamos, la necesito, la voy a usar, lo que tengo que hacer es rectificarla. O Perfecto. sea, si yo la declaré y me di cuenta que consigné mal el porcentaje, por ejemplo, de transmisiones, la corrijo rectificándola, nunca Bien. haciendo una nueva, por algo que después vamos a ver. Ahora, si yo la envié y no tenía que haberla enviado porque ese enriquecimiento nunca existió, sí voy a tener que iniciar un trámite en ARBA para que le den la baja. Eso suele pasar, por ejemplo, por ahí en sucesiones no, pero típico en los escribanos, que van, hacen una donación de un inmueble. Bueno, ya redactan toda la escritura, las partes se juntan y de repente se arrepintieron. O sea, la escribanía se pelearon y el padre le dijo al hijo, yo no te dono el departamento porque se peleó la noche anterior con el hijo. Pero ¿qué pasó? Al escribano le quedó la escritura, que la va a tachar, escritura no pasada, y le quedó, por ahí les hizo la declaración jurada. Entonces, ¿qué hace? Se presentan a ARBA, piden la baja, demostrando con esa escritura, miren, acá está la escritura, dice no pasada por incomparencia de las partes o por lo que sea, entonces se le da de baja. Exactamente. Si yo me equivoqué, pero la necesito, esa declaración jurada que finalicé, la voy a tener que rectificar para corregir los errores. Exactamente. Perfecto. Y acá hay otra Bueno, consulta que supongo sí, que se refiere a las exenciones, entiendo, de la doctora Las. sí. Pregunta si incluye la explotación comercial también. Sí, siempre lo que por ahí de este ARBA vemos nosotros es ver en qué códigos de actividad de ingresos brutos estaba el causante, pongamos el caso, y en qué código de actividad con fecha inmediata al fallecimiento se anotaron sus hijos o los que van a continuar con la explotación. Si eso cierra, la puede alegar perfectamente. Ah, Ahora, perfecto. si se Entonces tiene pretende que estar anotar. concatenados. Claro, si él Bien, fallece y el hijo se anotó 3 años después, no hubo una continuidad en la explotación. perfecto. Exactamente. Eso es Perfecto, doctora. lo primero que ve si va a algún oficio o algo en consulta ARBA, es lo primero que uno se fija. Bueno, ¿cuál es la realidad que dejó el causante? Y en esa realidad, cuán rápido entraron los que pretenden continuar Bien, con la bien. explotación. Es muy Y son interesante para solamente el los bienes. asesoramiento. Claro, son solamente los bienes que componen a la afectación. Si en el acervo hay un departamento en Pinamar, ese departamento no va a caer en la exención porque no es ni para la producción agropecuaria ni para, bueno, el comercio. Forma parte solamente los bienes que forman parte de la explotación. Les va a caer la exención. También Gracias, queda delimitada. gracias. Bueno, como todo impuesto, lo que es, tiene un vencimiento, lo que es importante, ¿no? Como todo impuesto, como el inmobiliario, el automotor, ingresos brutos, tiene un vencimiento y además a partir de ese vencimiento se empiezan a correr los intereses. En el caso de las transmisiones entre vivos, que es por ahí este caso de donación de los que se hacen por ahí de inmuebles, o bueno, también nos toca la cesión de los derechos, a veces hay cesiones de derechos hereditarios con determinación del bien, también en los procesos sucesorios que se hacen por escritura. Cuando el transmitente y el beneficiario están vivos, el impuesto vence a los 15 días hábiles de la fecha de ese documento que registra esa transmisión, dígase instrumento público o instrumento privado.
Cuando las transmisiones se dan en el marco de un proceso sucesorio, acá tenemos un doble juego. El primer vencimiento es a los 24 meses de la fecha de fallecimiento, o sea, ese. Y el código dice, o 15 días hábiles del pedido de inscripción, lo que ocurra primero. Hagan, ustedes seguramente ven, y después lo vamos a ver, que uno cuando hace la declaración jurada le pide la fecha de acto y la fecha del auto que ordena la inscripción. En contradicción, porque uno para pedir la inscripción tiene que presentar TGB, por lo tanto todavía no tiene el pedido de inscripción. Entonces, ahí lo que uno debe consignar es una fecha estimativa en la que uno le va a pedir la inscripción al juez. Si yo la estoy pidiendo hoy, le pongo la fecha de hoy o la fecha de mañana. Entonces hay que ver este juego. Si a mí ya hace más de 24 meses que murió mi transmitente, ya no me interesa la fecha de inscripción porque yo ya la tengo vencido, punto. Pero a veces si estoy en un límite muy finito, tengo que ver qué fecha de inscripción le pongo porque si no le puedo hacer yo vencer el impuesto a mi cliente. O puedo jugar entre se lo hago vencer con más tiempo, con menos tiempo, con la fecha de inscripción. Exactamente. Después, una cosa que me quedó de la pantalla anterior, este impuesto lo pagan todas las personas que tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires o que reciban bienes situados en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si yo tengo domicilio en la provincia de Buenos Aires, voy a pagar por todo lo que reciba. Venga de Salta, venga de España, venga de Italia. O sea, porque tengo el domicilio, me acarrea todo. En cambio, a veces nos puede pasar en las sucesiones que por ahí algún heredero tenga domicilio en Cava o está repartido el acervo, por ejemplo, si yo tengo un heredero en la provincia de Buenos Aires y uno en Cava, y la herencia es un departamento en Mar del Plata, el de la provincia lo va a pagar, el de Cava también porque el bien está en la provincia, o sea, el bien al estar en la provincia también, pero por ejemplo, si hay un departamento en Cava, el que tiene domicilio en Cava no va a pagar transmisión gratuita por ese bien, pero el hermano que tiene domicilio en la provincia sí lo va a pagar. Entonces, a veces cuando tenemos distintos domicilios, también ver que si el domicilio está en provincia, listo, paga por todo. Pero cuando no está en provincia, va a tener que pagar por los bienes que está en provincia esa persona. Exactamente. Que me olvidaba. Y Bueno, después de los aclaro, 24 meses, entonces, claro, perdón, aclaro y sí, adiciono que esa carga va a depender de nosotros exclusivamente. El sistema no obvio. lo Es que calcula eso. Nosotros somos no, quienes no, tenemos que hacer este juego de hacer ese domicilio trabajo y previo. situación del bien. Claro, claro, si yo tengo un cliente que tiene domicilio en Cava y está recibiendo una propiedad que está en Córdoba, yo sé que ese cliente no está alcanzado por TGV porque no tiene ni domicilio en provincia ni bien en provincia, pero tiene un Y ahí hermano ni lo domiciliado en La cargo. Matanza, entonces Claro. en la declaración jurada pongo solamente al hermano. Y muy posiblemente se lo tenga también que explicar al juez, porque por ahí el juez me va a decir, escúchame, tengo dos herederos y me pusiste un beneficiario. Sí, por eso. La declaración jurada va a ser o sea, va a calcular lo que nosotros le volquemos. Por eso el tema de que el impuesto es autodeclarado y que si uno le pide a la agencia que le limpie o le dé baja algo, lo tiene que probar. Exactamente. Por eso es como que, bueno, antes de sentarse a tipear hay que hacer, depende de la complejidad de lo que uno tenga que declarar. Por ahí a veces es todo bastante lineal, entonces no hay mayores conflictos. Pero bueno, cuando ya tenemos distintos bienes, distintos domicilios, tenemos que, bueno, ordenarnos antes de poner justamente a cargar. O si los bienes son gananciales, no se carga a la cónyuge como beneficiario, que muchas veces pasa, porque si se queda con su 50 ganancial, no tenés por qué cargar a la cónyuge como si no hereda. Entonces, si no a esa mujer, yo ya le estoy cargando un enriquecimiento o le estoy haciendo pagar un impuesto que no le corresponde. Si el bien es propio, sí, bueno, lo divido entre los bienes, entre la esposa y los hijos, y irán todos. Por eso es como que, bueno, que siempre yo digo, porque al principio, bueno, uno piensa que es una declaración jurada y hay que buscar a un contador, pero en definitiva ven lo que están volcando, son datos del juicio, de la sucesión. ¿Y quién mejor que el abogado justamente para ver eso, quién hereda, en qué porcentaje, si el bien es propio, si el bien es ganancial? eh, y justamente es como volcar mucha información del expediente sucesorio. Exactamente.
Bueno, y el tema del vencimiento, porque es un impuesto caro, como dijimos, si son inmuebles se calcula sobre la evaluación del impuesto al acto que es elevado y además si se nos vence y hay que adicionarle intereses, se vuelve todavía más costoso. Entonces, bueno, yo siempre digo hoy en día en el momento de recibir una sucesión, uno mira en qué año murió y si está agarrado por el impuesto, informarle al cliente, decir, bueno, mira, existe este impuesto, ya lo tenés vencido, se te va a vencer en 2 meses, porque bueno, después en el momento de la inscripción hay que pedir la plata para la tasa, la sobretasa, los honorarios y el TGV, y es que a veces se complica. Pero bueno, uno da la información y después que el cliente decida si, bueno, quiere esperar al momento de la inscripción y decirle, bueno, a este momento el impuesto se te va a vencer y te va a salir más caro, o si querés lo pagamos ahora. Perfecto, Exactamente. Verónica, esto es justo lo que estábamos conversando, porque Claro, para todos los hablando. colegas ahora que lo volvemos a mencionar, Y la sí, importancia de que sepamos que se puede iniciar, hacer la sí, se puede declaración pagar. jurada antes de iniciar el sucesorio. Incluso, exacto, porque también eso después con la evolución del impuestos y se vio la realidad que por ahí vos decís, bueno, yo no sé, las sucesiones no se inician muchas veces si no hay un conflicto familiar o no hay necesidad, no se inician inmediatamente el fallecimiento. Entonces, bueno, si la persona viene a buscar asesoramiento, si bueno, la inicia ahora o puede esperar, o a veces generalmente por ahí la inician solamente con el tema de los automotores, que por ahí lo más rápido, que por ahí hay que regularizar el tema del auto o venderlo para sacarlo a la vía pública y los inmuebles lo deja, decir, bueno, está este impuesto y ya está corriendo a partir de los 2 años el vencimiento para que sepan. Incluso suponemos un caso, no sé, de alguno de nosotros que manejamos el tema, no sé, yo, por ejemplo, falleció mi mamá. Yo sé lo que dejó mi mamá, yo sé que heredo yo, que hereda mi hermano, no me interesa por ahora hacer la sucesión, puedo hacer la declaración jurada, poniendo que después lo vamos a ver en el acto, poner otros fallecimientos, para que no me pida número de causa, el juzgado y eso. Y declarar lo que dejó mi mamá, que yo ya sé, 50% para mi hermano, 50% para mí, lo pago, me lo guardo. El día que yo quiera iniciar la sucesión, cuando llegue el momento, yo la declaración jurada ya la tengo hecha. Existe esa posibilidad, que también nosotros se lo podemos decir a nuestro cliente que por ahí viene a asesorarse para ver si inicia o no la sucesión por el tema de este impuesto, porque bueno, después es costoso, exactamente. Y hablando de costos, hasta ahora la agencia de recaudación no ha sacado una moratoria de este impuesto. Lo que hay es un plan de pago que es bastante costoso porque, bueno, la cuota se actualiza con un índice que da el Banco Provincia todos los meses y la obligación no tiene que estar vencida, es decir, no me tienen que haber pasado ni los 15 días si es una escritura de donación, ni los 24 meses de la fecha de fallecimiento, o sea que también está eso. Bueno, si nuestro cliente lo quiere pagar en cuotas, tiene la opción, es un trámite que se hace por la página de ARBA, pero la obligación no tiene que estar vencida. Exactamente. Así que bueno, Perfecto, tenemos que estar un poco atentos a, bueno, cuando recibimos atentos, las sí. sucesiones. Antes de que avances, Bueno, otra de Verónica, las casas que primero, nos... perdón, Sí, antes Tengo de que una, avances, sí, justo sobre esto primero hay una consulta en el chat que la doctora Bilancieri pregunta, ¿el impuesto da cero cuando se hace el ITGB antes del vencimiento? no, el impuesto va a dar cero cuando uno no supera el monto no imponible. La ley impositiva, todos los años, establece un monto no imponible para el grado de parentesco. Vio que uno cuando hace la declaración jurada tiene que poner el grado de parentesco que hay entre transmitente y beneficiario. Esos grados de parentesco tienen montos no imponibles, es decir, que yo voy a pagar si supero ese monto no imponible. Si yo lo que recibo está por debajo del monto no imponible, me va a dar cero, pero no tiene nada que ver con el vencimiento, que te dé cero o no. Te va a dar cero o no, depende de la evaluación que tengan los bienes, del porcentaje que se transmite y del grado de parentesco. Ok, y la Exacto. Pero doctora también Lale va es la Perdón, obligación de a... hacer la declaración jurada, aunque uno sepa, sí, para no cambiar de tema. uno debe hacer la declaración jurada. Sí, Perdón que la pise, doctora, pero antes de cambiar de tema, porque no me terminó de quedar claro el tema de los domicilios sí, cuando uno de los sí, herederos reside en capital.
más allá de que resida en capital. Está claro que cuando el inmueble es de Buenos Sí, Aires, se declara como beneficiario y tiene que pagar. Ahora, si tiene dinero en una cuenta, por ejemplo, y tiene domicilio en capital, sí, ¿no lo declaramos en la ITGB o lo declaramos igual como que no, reside, ahí tenés que pero ver no la paga? cuenta que es. No, si por ejemplo la cuenta es del Banco Ciudad, lo puedo Ujú, considerar capital. como es territorio capital. Entonces el que tiene domicilio en capital no pagará. Ahora, si la cuenta es del Banco Provincia, está en territorio provincia. Ahí tenés que ver vos como el inmueble. ¿Dónde está situado el inmueble? ¿Dónde tenés situada la cuenta? ¿Dónde tenés situadas las acciones? ¿Dónde tenés situada, no sé, la cuota parte de la SRL? O sea, lo tenés que pensar de la misma manera. Como si ese dinero fuera el inmueble, bueno, Radicados, por ¿dónde está? Claro, hay Bien, que bien, ver radicado, en por qué ejemplo, banco el está tema del radicado. bien. Y si es Banco ¿Cómo Santander, no? por ejemplo, pero la cuenta de radicación es Ituzaingó, es provincia de Buenos Aires. Claro, es provincia de Buenos Aires. Fabuloso. Exacto. que Por no más que tiene tenga el nada que capital, ver con, perdón, que no tiene nada que ver con sí. que el dinero vaya a parar a la cuenta judicial Banco Provincia. Es No, no, siempre no el tiene. origen de El los tema fondos. es el origen de los fondos, dónde el fallecido lo tenía en el momento de fallecer. Es como que el fallecimiento, así como te marca la fecha de fallecimiento, el cálculo, te marca dónde están los bienes, dónde está exactamente ahí. Ese es tu Bien, momento, digamos, determinante. bien. Lo mismo, Exacto. vehículos. Si está radicado en capital, es capital. Reside También si el heredero es es de Buenos capital. Aires, si es de Caballo. Perfecto, clarísimo, doctora. Claro, exactamente. Sí, sí, es como que siempre hay que ver, siempre es domicilio en provincia o bien en provincia. El bien, dígase, uno porque siempre, bueno, pone el inmueble, pero lo que haya en el acervo hereditario, donde está justamente radicado. Exactamente. Bueno, otra de las cosas que decíamos anteriormente es cuando que nos pasa que tenemos las cesiones de derechos hereditarios. Que Perdón, cuando las antes cesiones, sí, de pasar, ¿puedo hacer Pepe, una consulta sí, sobre Gonzalo, vencimiento e intereses? Que justo me pasó ahora. sí, Porque, por sí. una suma que está depositada en la cuenta judicial, pero que viene de una indemnización de un reajuste de haberes. Antes de los 2 años no Sí, pagamos el impuesto, obviamente, porque no había sentencia firme, no sabíamos cuál era el monto que finalmente sí, iba a parar sí, es después a un la tema cuenta. ese. Llega el dinero a la Sí, cuenta, hago la declaración jurada, me arrojo el monto y digo, ok, hablo con los herederos, está bien, listo. Apleto declarar, cuando apreté declarar, subió el doble no. por los Claro, intereses. porque ¿qué pasa? Claro, cuando vos ves ese cuadrito alargadito, onda resumen antes de declarar, es el impuesto, como quien Sí, dice, original. Cuando vos apretás claro, declarar, ¿qué hace el sistema? Primero va a ver la juez que vos pusiste como beneficiario si tienen un enriquecimiento anterior, porque el enriquecimiento se acumula durante 5 años en cabeza de los beneficiarios. Si lo tiene, sí. te lo va a traer para acumularlo, si pagaste, te lo va a descontar y ahí te va a hacer el cálculo. Es así. Ese es un tema, es un gran debate que Porque hasta ahora lo de los juicios del ANSES y eso, porque si no, es verdad lo que vos decís, es una realidad que es como que como hay un más me que sonaba gris, medio un injusto, porque negro. uno sabe Sí, que es tienen que pagar el injusto. impuesto, no hay problema, los clientes lo querían pagar, estaba Pero a todo ok. veces el Ahora, impuesto te que da más que calcule lo que intereses, cobran de sentencias. claro, desde el momento de Claro. fallecimiento Porque, ¿qué hasta ahora, pasa? cuando en El el momento de código, fallecimiento no sabíamos que estaba claro, esa suma. Es como sí, medio el tema contradictorio está, justo en este caso sí, puntual. el tema está ahí. El tema es así. Es verdad, el código te manda, la ley te manda que vos pongas la fecha de acto, que no puedas Claro, poner la fecha en que cobraste la sentencia. Eso es lo que dice la ley. La verdad es exactamente, son juicios que tras que duran muchos años. El supuesto jubilado se murió en el camino y ahora se lo dan a los herederos y se estampan con este impuesto. La cuestión, que eso así como nosotros vemos, hablábamos de la fecha de certificado de defunción y de este impuesto, en sí, esos son juicios que llevan muchos años, que si bien vos no tenés el monto específico de cuál va a ser la sentencia, cuando se hace la demanda de ese tipo de juicios, se hace una liquidación previa y hay un estimativo de cuál es el monto que vos vas a demandar, más allá que después en la sentencia salga actualizada. Si uno, bueno, le pregunta o debería tener el conocimiento de que nuestro causante tiene uno de esos juicios,
En la primera declaración jurada que vos hagas dentro de ese marco sucesorio por cualquier otro bien, ese monto supuesto de juicio con el número que puedas obtener de la demanda, lo tenés que cargar en exclusión, como un crédito incobrable, o sea, lo que veíamos del 317. Eso te habilitaría a que vos, al momento de tener que hacer la declaración jurada para poder cobrar ese dinero, en fecha de acto puedas poner la fecha de sentencia. Entonces, si vos tenés, o sea, como para dejarle algo prolijo a tus clientes, digamos, porque eso, bueno, más que nada por si el juez te cuestiona por qué no me pusiste en fecha de acto la fecha de fallecimiento. Si vos tenés una DJ anterior con algún bien de esa misma sucesión, lo que yo haría es, la rectificaría, cargaría ese monto como exclusión y después haría la DJ por el monto. Como para que si el juez te Claro, dice por qué no pusiste, exacto. Ese es un en remedio, este como caso quien dice, no tengo una casero. anterior, ¿No o sea, tenés la primera ninguna? declaración de la sucesión es esta y me arrojó el doble por los intereses. Todavía no la pagamos porque me sonaba injusto y digo, habría que encontrarle una vuelta porque No, la realidad es que al momento del no, lo que fallecimiento pasa es no que en sabía que estaba realidad esa es que suma. sí, no, no, Van a tener que exactamente. pagar. En ese, no, yo no sé si pagar o si vos la querés pelear con él, porque en sí eso los van a cobrar el dinero y, o sea, no va a ir como un inmueble a una avisación o a una inscripción. En ese caso, lo que vos por ahí tenés que hacer, yo haría en ese caso, si vos no tenés otro bien, no tenés nada en el acervo hereditario más que eso, iniciaron la sucesión por eso. Hay otras cosas, pero todavía no se resolvió. Lo primero que hay para resolver es esto. Después queda un ¿Y inmueble. qué es lo otro que tenés? ¿Tenés un bien inmueble? Un inmueble. Sí, Claro, si no sí, lo sí. que podrías, yo porque, o sea, porque vos podés hacer la declaración jurada, esa como la finalizaste, la vas a tener que rectificar. La rectificativa, pones en fecha de acto la fecha de la sentencia, ponele. Sí. Y yo no sé, yo ahí diría, pagás el impuesto, pero diría a ver que si el juez se te mete ahí, porque si no lo que podés hacer es rectificar esa DJ, declarar el bien que tenés, cargar como exclusión el monto que vos ya sabés que es del juicio y después haces la otra. Pero bueno, eso es como que tenés que ver a ver qué es Mm, lo que más te conviene o qué es lo que vos querés pelear. Porque por ahí se lo peleas al juez, y por eso te decía, porque a veces pasa que uno abre la sucesión solamente por eso. Entonces no claro. tenés la posibilidad de excluirlo. Entonces podés Mm, alegar diciéndole, mire, yo pongo la fecha de sentencia porque no tengo la posibilidad de ponerlo como exclusión porque me dice el Código Fiscal, porque no tengo ningún otro bien. El acervo es este juicio. Entonces, a lo sumo ahí te pedirá una consulta ARBA y no creo que te salga mal. Pero bueno, si vos tenés otro bien, ahí es como que tenés que decidir vos si querés, bueno, rectificarla poniendo la fecha de sentencia, presentarla al juez y si te dice algo, pelearla, o si no, bueno, declarar el inmueble y cargarlo como exclusión. Exacto. Pero sí, eso es Bueno, algo que gracias. pasa y no, claro, no sé, por lo menos el departamento técnico que es el que tiene que determinar la línea, pero es una realidad. O sea, yo he visto declaraciones juradas que te da más el impuesto que lo que cobra de sentencia. O sea, sí, es un tema. Pero bueno, ahí es la habilidad de uno de ver cómo hace la declaración jurada para decir, bueno, de última el impuesto lo pagás y que tu gente pueda cobrar ese dinero. Exactamente. Pero fíjate el tema, si tenés otro inmueble, podés hacer así. Listo. Exactamente. Bueno, Fíjate cuánto es la gracias. evaluación del inmueble, si le da, pero bueno, son alternativas. A veces también hay que buscarle la vuelta, pero sí, ese es un gris que hay exactamente. Bueno, volviendo a la sesión de derechos hereditarios, que nos pasa que se ceden los derechos hereditarios. Cuando es genérica, cuando dice cedo todos los derechos hereditarios que tengo de la sucesión de tatá, no está esa escritura o ese acto, ese documento, no está alcanzado por el impuesto. ¿Por qué? Porque no tengo un monto imponible, una base para calcular el impuesto. Obviamente va a haber bienes, pero bueno, se va a tributar el impuesto cuando yo presente esa cesión en el proceso sucesorio y ahí me habilite saber que esa cesión de derechos es
sobre un automotor, sobre un inmueble o sobre lo que se materialice. Exactamente. Bueno, otro de los casos que vemos, el impuesto es a la disolución de la sociedad conyugal, también cuando hay acuerdos y vemos que alguna de las partes o alguno de los cónyuges se queda con mayor cantidad de bienes de los que le corresponden y por lo tanto se enriquece gratuitamente. Y ahí es lo que tenemos, bueno, que pagar el TGB, que también se nos dan las sucesiones. Las sucesiones, muchos de los herederos suelen hacer acuerdos de partición, donde unos se quedan con otros bienes, otros se quedan con otros, y ahí nosotros para pagar el impuesto, si es gratuito, ¿no? Porque si hay una compensación económica entre los herederos, van a tener que pagarse ellos por ese monto. Pero si se ceden sus partes gratuitamente, van a tener que pagar transmisión gratuita de bienes por la partición. Que no es lo mismo que hayan pagado por la sucesión, porque muchas veces dicen, pero si yo ya pagué por la sucesión, ahora tengo que pagar por la partición. Sí, son dos hechos imponibles distintos. El primero es el fallecimiento, donde el causante transmite a quienes fueron declarados sus herederos. Y el otro es otro hecho imponible alcanzado por TGB, que digamos es un acto entreguido, donde los hermanos dicen, bueno, vos te quedás con la quinta de Mar del Plata, yo me quedo con esto, vos te quedás con el otro, y hacen gratuitamente una redistribución de los bienes. El que se haya beneficiado más en esa redistribución es el que va a tener que hacer y pagar el impuesto. Son dos hechos imponibles distintos, así que dentro de un proceso sucesorio nosotros por ahí tenemos que hacer más de una declaración jurada de transmisión gratuita sin que eso implique pagar dos veces sobre el mismo impuesto. No, porque los partícipes son distintos. Bueno, un poco acá era lo que, bueno, los de las rectificativas que yo les contaba. Siempre que yo quiero corregir errores en una declaración jurada, la debo rectificar. Nunca debo hacer una nueva. ¿Por qué? Porque el impuesto se acumula durante 5 años en cabeza del beneficiario. Entonces, si yo hago una declaración jurada, le pongo declarar, digo, ay, me equivoqué, no, hago otra nueva. Se va a ir sumando y voy a estar sumando enriquecimientos de la misma cosa, digamos. Y el impuesto se me va a volver cada vez más caro. Y ahí es donde se arman, digamos, los matetes y hay que pedir la baja ARBA porque no tengo manera de enviar declaraciones juradas si no me limpian, si no me limpian todo lo que hice, porque voy sumando, sumando y sumando cuando no corresponde. Entonces, yo puedo rectificar una DJ las veces que quiero, pero siempre para corregir errores rectifico, nunca hago una nueva. Por eso tampoco se cargan pagos a cuenta en el TGB, por esto que yo decía recién, en el caso que nos comentaba el colega, que uno cuando aprieta a declarar, el sistema va a buscar si hay otros enriquecimientos, los acumula y descuenta los pagos. Entonces siempre lo que yo pague siempre se va a descontar, siempre el mismo beneficiario, no todo se centra en la CUIT del beneficiario. Si yo cambio la CUIT del beneficiario, obviamente va a ser distinto. Bueno, por el momento tenemos eso, que a veces sale deuda en el gestionar, que no se puede pagar en la página de ARBA, uno entra al gestionar y a veces si sale deuda en TGB, no se puede pagar por ahí, hay que reimprimir la declaración jurada y pagarla. Y algo muy importante también para nosotros, que hablábamos al principio de la CIT, es mantener el control de las CIT. Se puede, yo digo siempre, nuclear todo en una misma CIT, porque ¿qué pasa? A veces yo tengo que rectificar una declaración jurada, pero yo solamente voy a poder rectificar las declaraciones que hice yo, no las que hizo Romina. Si, por ejemplo, nosotros dos participamos en una sucesión e hicimos declaraciones juradas distintas y yo para enviar una me manda a rectificar una declaración jurada que hizo Romina, le voy a tener que pedir a ella que la rectifique. Y a veces se crean conflictos o porque, bueno, por ahí si recibimos una asociación que ya estuvo patrocinada por otro abogado, a veces se crean problemas entre el cliente que dice, no, yo no voy a ir al abogado porque se peleó por algo, a pedirle que la rectifique, pero no hay manera, o sea, entonces a la medida en que se pueda, ya sea si uno va a hacer todo el proceso o en la CIT de uno de los herederos, tratar de centrar eh, todas las declaraciones juradas que se refieren a un juicio o a un proceso sucesorio en una misma CIT para, bueno, este tema de que, bueno, si yo necesito para liberar, rectificar, no tengo que sí o sí depender de otra persona. Y creo que ahora si quieren, ya empezamos con, o si tienen alguna duda por ahí para cerrar lo teórico, si no, bueno, vamos propiamente a la declaración.
Ya que No hay comenzás ni- con la declaración, voy a leer un Sí, mensaje del chat de una consulta de la doctora Paulino. Escribe, por lo general en una sucesión con varios bienes, los herederos van denunciando y abonando la tasa de justicia en forma individual por cada bien, y no sobre toda la bien. masa en su conjunto. Por lo tanto, confecciono una nueva declaración jurada a medida que van ampliando el acervo, es decir, por cada bien. ¿Este proceder es correcto? Sí, es correcto, sí. O sea, cada vez que ella pide la inscripción de un bien, que tiene que presentarse y la tasa, sobretasa, cesión, dominio y TGB, puede hacer una declaración jurada que incluya ese bien que ella está pidiendo la inscripción. Exactamente. ¿Se Sí, puede sí, hacer es por correcto. todos o Sí, por sí. bien individual? Entonces, Claro, en sí, claro, porque si yo todos los bienes que generalmente hago por todo. claro, claro, si todos querés volcar todos los bienes. O Bien, sea, a ver, si la gente tiene la disponibilidad o vos le decís, mira, el impuesto se te está por vencer y te dice, bueno, declarame todo el acervo. Y después perfecto. vos vas pidiendo la inscripción de a uno y presentás siempre la misma declaración jurada, porque en esa Específico. declaración jurada los bienes tenés todo el acervo. Ahora, si quieren ir con todo de a pasitos, bueno, haces Se igual, puede. una declaración jurada por cada bien. La fecha de acto va a ser siempre la misma, la del fallecimiento va a cambiar la de la orden de inscripción, porque es cuando vos la pidas. Y va a Perfecto. ser esa acumulación. Cuando apriete declarar, como los quits de los beneficiarios van a ser lo mismo, porque es el mismo proceso sucesorio, le va a acumular la anterior que mandó y le va a descontar el pago. Exacto. Sí, sí, Bien, puede bien, hacer gracias. así. Exacto. Gracias. Bueno, entramos a la página de ARBA con la clave sí que tanto hablamos nuestra o de uno de los beneficiarios para poder declarar. Este es el cuadrito que nos va a aparecer. En presentaciones es donde yo inicio y rectifico las declaraciones juradas. Después consultas y reimpresiones son las que ya justamente finalicé. Cuando yo abro, esto es lo que me aparece. Datos básicos del declarante, que es la persona que tipea, que si después es un integrante lo tendré que volver a cargar. Este es el caso que si yo pongo el acto de inscripción de declaratoria de herederos o testamentos, me va a pedir los datos de la sucesión, el número de juzgado, de expediente y los autos. Si yo estoy en un caso como planteamos, que todavía no sé cuándo voy a iniciar la sucesión, pero yo ya sé cómo es la cuestión de distribuir los bienes del causante, en actos voy a poner otros fallecimientos. Y ahí no me va a pedir el resto de los datos como para poder hacerlo. Como dijimos, la fecha de acto va a ser siempre la fecha del fallecimiento, de la persona que yo voy a poner como transmitente. Si yo tengo dos transmitentes, porque típica el matrimonio, y iniciaron la sucesión ahora, yo no puedo yo no puedo tener dos, salvo que sea, bueno, no, fallecido no, yo siempre digo, salvo que haya muerto en un accidente de tránsito el mismo día. O sea, no puedo tener dos transmitentes, no puedo tener dos fallecidos que murieron en dos fechas diferentes en una misma declaración jurada como transmitente. Uno en TGB es como que tiene que ir cronológicamente. Bueno, ¿quién murió primero? Ponemos, murió el señor, bueno, hago la declaración jurada con la fecha de fallecimiento del padre, heredando los hijos con todo lo que dejó el padre. Después murió la madre, bueno, hago el otro TGB con la fecha de fallecimiento de la madre, con todo lo que le dejó la madre. No puedo juntar, porque a veces pasa que uno inicia la sucesión del matrimonio al mismo tiempo. Entonces hay que ir por pasitos como cronológicamente se dieron los hechos, porque a veces nos encontramos con declaración jurada que ponen dos transmitentes, con acto de inscripción declaratoria de herederos, ¿no? Si es un acto, donación de inmueble por escritura, puedo tener dos transmitentes, porque es un acto entre vivos, padre y madre con la fecha de escritura que le donan a su hijo un departamento, ahí se da. Pero cuando el acto de inscripción de declaratoria de herederos, yo siempre digo, salvo que haya muerto el mismo día, no, no es posible. Tengo que ir conforme se dieron los hechos. El pedido de la autodescripción, que es lo que decíamos, pongo una fecha estimativa de, bueno, cuando yo le voy a mandar el escrito al juzgado o cuando estoy. Una vez que yo cargue esto, el paso siguiente es cargar los integrantes. En los integrantes yo tengo que cargar todos los que participan. Vieron que acá también ya les da un número de comprobante. Este número de comprobante, por ahí es más fácil, bueno, por lo menos para mí es más fácil después para buscarlo,
para guiarse, por ejemplo, cuando ustedes quieren ir acá a consultas, una de las consultas, la opción es por número de comprobante. Entonces, ustedes, yo siempre cuando empiezo una declaración jurada, lleno esta pantalla y automáticamente me da el número de comprobante. Me lo anoto, porque eso, si yo tengo muchas declaraciones juradas o después la tengo que seguir, este es como que el número, bueno, ahí no me voy a equivocar. Sé que tengo que seguir mañana porque me faltó un dato, el número de comprobante exactamente. Después se cargan los integrantes, que es todos los que participan. O sea, los datos del transmitente, que sería el causante de mi sucesión, y los datos de todos los que van a recibir los herederos esta transmisión gratuita. Les va a pedir el quit, el nombre, el apellido, la dirección. Acá el sistema toma los datos, no coteja nada, no busca nada. El mail puedo poner el mismo, si quiero poner mi mail o ponerle a todos los herederos el mismo. O sea, no se complique mucho con esto porque, bueno, lo que ustedes ponen por ahí con el código postal de algunas zonas, el sistema lo toma, exactamente. Lo importante es la quit del beneficiario, en la parte del beneficiario, porque en esa quit se va a ir acumulando todos los enriquecimientos y todos los pagos. Entonces es importante exactamente. Una vez que yo cargo todas las intervinientes, que digamos cargué todos los jugadores, voy a cargar las transmisiones. El impuesto se determina por grado de parentesco. Entonces, no es lo mismo si cuando más habrán visto en la tabla de la ley impositiva que cuando más lejos está el pariente que me transmite, más caro es el impuesto, porque el monto no imponible es más chiquito a descontar. Entonces, también es importante, bueno, cargar bien el grado de parentesco. Acá me van a aparecer todas las quits que yo cargué y obviamente voy a tipear quién es el transmitente y quién es el beneficiario y el grado de parentesco. Voy a hacer esto tantas veces como beneficiarios tenga. Exactamente. Entonces, esto queda así. Yo siempre digo que queda como un rengloncito por cada beneficiario en el que yo voy a tener que trabajar. Este es el mismo transmitente y estos son mis dos herederos. Entonces, yo acá me pongo a trabajar por heredero. Bueno, agarro a este heredero, ¿qué le tengo que cargar? Acá de deducciones tendría que cargar lo que dijo recién el colega, el juicio del ANSES. Exacto, ¿ves? Este sería el momento de cargar en deducciones los juicios incobrables, los créditos, lo que establece el 317. Acá debería ir, si yo sé que existe ese juicio, el monto de demanda o estimativo del ANSES o del juicio exactamente de ajuste de haberes. Y después voy a cargar los bienes muebles y todo lo que tenga, o otros bienes si no me entra acá. Y voy trabajando. Cuando yo completo, me aparece el numerito. Acá creo, yo digo que antes se hace como un tipo barquito amarillito. Cuando cargas, ya te pone el lapicito. Terminé con este, bueno, arranco con el otro y le cargo lo que recibe el otro. Es como que voy trabajando. ¿Qué pasa? Acá yo uní las transmisiones de dos herederos, uní dos transmisiones. Este podía haber hecho la suya por la parte y este podía haber hecho la suya aparte. También es válido. O sea, se dice, no, yo hago mi transmisión, vos haces la tuya, es válido. Esta declaración jurada me va a dar el impuesto a pagar de estas dos personas. O sea, es válido o cada uno hace por separado lo suyo. También es viable, no hay problema para el cálculo del impuesto mientras yo cargue lo correctamente. Acá vamos, yo le voy a cargar un inmueble. Esto es lo que decimos. Si es de la provincia de Buenos Aires, pongo provincia de Buenos Aires, completo, partido, partida, el dígito. Hay un cartelito que dice calcular valuación antes y automáticamente me la completa. Me trae la evaluación impuesto al acto que es sobre la que me va a calcular el impuesto. Eso me lo completa si el bien es de la provincia de Buenos Aires. Si no es de la provincia de Buenos Aires, yo acá tendré que poner Córdoba y tendré que poner los datos y tendré que yo poner la evaluación que tiene a la fecha de fallecimiento. O sea, acá el sistema va a buscar la evaluación de esta partida, la fecha de acto que puse en la primera pantalla. Por eso es muy importante no equivocarse ahí. Y el otro tema es el porcentaje que Perdón, se transmite. Verónica, te hago Sí. una pregunta respecto de esto. Cuando nosotros cargamos, por ejemplo, un bien de otra provincia que no tiene evaluación Sí, impuesto al acto, no, como la tenemos evaluación que te nosotros. proporciona. Exacto. Exacto. Ponemos el mismo monto en ambas, en evaluación Sí, fiscal vos y en cuando valor al tenés, acto. exacto.
Sí, Bien, cuando vos tenés bien, que completar campos con valores, ponés el mismo monto en todos, para no hacer bien, ningún cruce que el bien. sistema te diga tomo esta, tomo aquella, ponele que la evaluación es esta, lo pones acá, lo pones acá y lo pones acá, y lo pones acá, le pones el mismo en todos. Lo que sí pones bien es el porcentaje de ese monto, exacto. Sí, Siempre en campos que tengas valores repitan el mismo monto como para no hacer ningún cruce. Y lo importante es el porcentaje, fundamental, si es el 25, el 50, el 16,66. ¿Por qué? Porque de acá, de este cruce, sale el cálculo del impuesto. O sea, si yo le pongo de más, va a pagar más, o si le pongo de menos, la voy a tener que rectificar después de una manera u otra. Y por ahí lo que queremos evitar es justamente las rectificativas. Esto también lo hago con todo. Sí, Perdón, no ¿alguien quiere entendí preguntar? bien lo de el monto de la evaluación fiscal y valor al acto. O sea, eso sí me lo da Sí. la evaluación de La ARBA. aplicación, la aplicación si el bien es de la provincia de Buenos Aires. Sí, Exacto. No pondría los mismos montos de la evaluación fiscal, digamos, entiendo, si es de otra provincia nada más. si es de otra provincia nada más. Ok, Exacto. listo, Nada listo. más. Si vos acá pones provincia de Buenos Aires, pones estos datos y acá aparece un botón que dice calcular valoración, automáticamente te completa esto. Y ahí vos ya te quedás tranquila. Si Gracias. pusiste bien la fecha de acto a la fecha de acto que pusiste en la primera pantalla, ¿no? Que es la fecha de fallecimiento. Lo que vos sí vas a tener que completar es el porcentaje. Le vas a tener que decir al sistema, bueno, ¿cuánto de esta evaluación recibe tu heredero? Este heredero que le estamos cargando en el primer rengloncito, ¿no? Este heredero, yo lo cargo acá. Bueno, este heredero, ¿cuánto va a recibir de esta evaluación al acto? El 50%. Por eso también es importante completar bien el dato acá, de cuánto recibe. Exacto, porque si no, si le pones el 100% o le pones menos, te va a dar un error, o sea, te lo va a liquidar el impuesto, obviamente, pero no va a ser lo que corresponde. Exactamente. Y lo mismo después aprovecho, vas a... perdón, Ah, acá ves, aprovecho bueno, en este es este caso. automotor, cálculo. Si te Sí, parece bien, Verónica, sí. respecto de las Ay, me fui para porciones, allá. Sí, aprovecho decime. rápido para comentarle a los colegas un caso que yo tuve, que en su momento oportunamente lo consulté con Verónica y sobre Mm, las porciones creo que les va a sí, ayudar. Era una sucesión a 20 estato y a su vez testamentaria, estaban acumuladas. Los testamentarios tenían el 33,33%, que hoy es la porción disponible por el código, y mis clientes eran 3 hermanos con el 66,66. Es decir, que cuando tuve que cargar a mis clientes, por ejemplo, les cargué el porcentaje correspondiente a cada uno respecto del 66,66, ¿sí? O sea, en la claro, porción, no el la porción, 66,66 a cada uno, ¿se entiende? claro. No, Bien, porque incluso se le carga, ya superabas el 100% del tal inmueble. cual. Claro, Ni hay que siquiera ver, te lo bueno, el 50 desconté. en este sería el 50%, pero a veces, bueno, es el de qué porcentaje es ese porcentaje también, exactamente. Ver, Exacto. hay que repasar fracciones, como quien dice. Bien, exacto. Sí, exactamente, porque bueno, eso es claro, eso es Pero determinante bueno, para también calcular el impuesto. claro, claro, Por pero ahí era un en caso algunos muy casos, bueno, es el específico que me 50%, pareció bueno traerlo claro, acá para darlo sí, como ejemplo. sí, incluso uno cuando ve al final en el repaso decís, no, pero estoy transmitiendo el 150% de la partida, no puede ser. Ahí hay algo que en el repaso final tenés que decir, no puede ser. Que entre ¿Cuál? los dos o los tres reciban Tal el cual. mismo inmueble al 150%, no, cargué algo mal. O sea, como para una exactamente, sí. A veces hay que ver, claro, el porcentaje de qué total es ese porcentaje. Exacto. Pero bueno, cuando es de la provincia de Buenos Aires no hay problema, hay que prestar atención en el porcentaje. El resto sí, si es de otra provincia, se carga manualmente y se completa el mismo valor en todos los campos. Lo mismo, bueno, pasa con los automotor, cuando tengo bienes móviles. Cuando entran a bienes móviles, la pantalla le aparece así, que generalmente se cargan los automotores o hay otros bienes acá. También, este es el botón que aparece también en el inmobiliario, en anterior en la partida. Y también qué porcentaje exactamente recibe, ¿eh? El 12,5, o sea, bueno, acá solamente tenemos la evaluación impuesta al acto la tienen solamente los inmuebles. Tanto en inmueble como en bienes móviles, la aplicación lee el porcentaje, lee lo que yo estoy. Pero después nos puede pasar que tenemos cosas raras
que no nos entran ni en bienes inmuebles ni en bienes móviles. Y tenemos que entrarlo por otros bienes. O sea, sería por acá, por otros bienes. En esta aplicación, cuando ustedes entran a otros bienes, el sistema va a tomar lo que ustedes le cargan, no hace ningún cruce. ¿Me explico? O sea, este porcentaje no lo va a cruzar, es meramente informativo. Por lo tanto, en este caso que eran euros en la caja de seguridad, si mi cliente recibe el 50%, este monto es el 50%. Es lo que efectivamente va a recibir, lo que se lleva en mano. No es que el sistema me va a hacer el 50% de esto. Acá el sistema no hace ninguna cuenta. Cuando yo entro en otros bienes, tengo que volcar lo que efectivamente va a recibir el beneficiario que yo le estoy cargando. No hace, como quien dice, ningún cotejo. Va a calcular el impuesto sobre este monto. ¿Me explico? Si este monto fuera el 100% y yo le pongo 50% pensando que me va a hacer la cuenta, no. Esta parte del impuesto me la va a cargar sobre este monto. O sea, cuando yo esté en otros bienes, cargo lo que efectivamente mi cliente, digamos, se va a llevar, en este caso en mano. Él va a recibir esta cantidad de euros, que es el 50%. Esto es meramente informativo. Y la fecha de adquisición le pongo la fecha de fallecimiento. Siempre cuando aparecen fechas, pongo la fecha de acto para mantener todo en la misma línea, en la misma fecha. Pero eso, bueno, es una trampa, digamos, o algo cuando uno carga en otros bienes, o por ejemplo, a veces acá se cargan autos municipalizados, o no sé, o joyas, o otras cosas que no sean, digamos, un inmueble o un automotor, otras cuestiones, o incluso también valores, dinero en una cuenta. Entonces, bueno, lo cargo por otros bienes, pero bueno, con esta salvedad que acá la aplicación me toma lo que yo le pongo y calcula con lo que yo le pongo. O sea que ya tengo que volcar los datos como correctamente son. No me va a calcular nada. Exactamente. Bueno, y acá, no sé si tiene alguna otra duda, yo esto después se lo voy a mandar a Romina, es cómo se está determinando la partición. Puede pasar, bueno, suele pasar, como dijimos anteriormente, que los herederos no quieran inscribir como conforme herencia. Digan, bueno, vamos a hacer una partición, así, bueno, no nos quedamos todos con un pedazo de inmueble, o sea, vos te quedás con uno, yo me quedo con otro y hacen esa partición. Eso es un nuevo hecho imponible, como dijimos, la fecha de acto será la fecha de homologación de ese convenio de partición. Y lo que nosotros tenemos que determinar es ver quién se hereda, o sea, quién se beneficia de toda esa repartija, digamos, fuera de lo que correspondería heredar. Tengo que ver quién es el heredero que se beneficia. Ese heredero que se beneficia, obviamente no hay una compensación económica, es el que va a tener que hacer TGB, el que voy a tener que volcar como beneficiario, sus hermanos serán los transmitentes. Y obviamente, como es un juego de determinación, yo no puedo poner si son inmuebles las partidas, porque nunca voy a llegar con los porcentajes a ese monto de enriquecimiento. Es como que la cuenta también la tengo que hacer por afuera, ver en monto, en dinero, en valor, cuánto es el exceso en que se enriquece, y ese es el que va a tener que hacer TGB y lo cargaré por otros bienes con un monto. Para llegar a este monto, este es el cuentito, o sea, la cuenta que tengo que hacer. Hay un informe del Departamento Técnico, que ahí yo se los puse, es el 4 del 22, que lo pueden buscar en la página de ARBA, en la biblioteca legal, en informes, por ahí para leerlo es más explicativo. Bueno, el cálculo dice, para realizar el cálculo debe determinarse cuánto se enriquece cada uno por herencia. Eso voy a saber, de los bienes, el 50, el 20 y 16. ¿Cuánto se queda efectivamente cada uno por la partición? Bueno, de esos bienes que heredaban, porque a mí me tocaba el 16, bueno, ¿cuánto me quedo por la partición? Por ahí me quedo por el 100%. Tomando en todos los casos los valores al acto de cada bien a la fecha de fallecimiento. O sea que primero voy a tomar el valor de esos bienes por la evaluación impuesto al acto a la fecha de fallecimiento. Una vez que yo determino quién es el que se enriquece, o sea, que tengo quién es de todos, cuál se beneficia más, una vez determinado el monto, el valor que le correspondía por herencia,
será el beneficiario a declarar, que es lo que dijimos, ese solo, el otro no. Ese monto que me va a dar, dice, deberá actualizarse esos bienes al valor al acto a la fecha de homologación del acuerdo y descontarle lo recibido por herencia. El monto determinado será el que debe ingresar en otros bienes. Y como hay que ponérselo a analizar, hay que tenerlo en un cuadrito, o sea, en cada caso puntual. Pero bueno, esta es un buen método para llegar o tratar de llegar a, bueno, qué monto es el que yo tengo que declarar cuando hay una partición y tengo uno, cómo determino cuál de todos más o menos se enriquece y cuál es el exceso y qué valor vuelco finalmente en otros. Este es el cálculo en ese juego. Primero lo que heredan por la evaluación impuesto al acto a la fecha del fallecimiento y una vez que tengo ese monto, lo llevo a la evaluación a la fecha de homologación del acuerdo. Exactamente, que ahí las evaluaciones, bueno, si pasa un tiempo, justamente van a subir. Igual cualquier cosa les quede, porque bueno, es medio, hay que como que amasarlo y pensarlo y digerirlo, pero bueno, este es hoy el método vigente para calcular una partición en un proceso sucesorio, en una disolución de sociedad conyugal, o sea, donde nos encontremos con esto, ¿no? Donde uno, en la disolución también le corresponde por la sociedad conyugal el 50% a cada uno, pero se hace una redistribución de esos bienes, que por ahí esto se ha sido materia también de cómo hago. También puedo yo hacer este cálculo y darme cuenta que todos se quedan compensados, porque por ahí los bienes tienen valuaciones similares o no hay ninguno mucho más alto y bueno, en ese caso que me den valores más o menos compensatorios donde demuestre, bueno, que nadie se enriquece, habrá que decirle al juez, bueno, mire, yo no presento justamente el TGB por la partición por este cálculo, los bienes son más o menos parejos, lo que se lleva uno y lo que se lleva otro, entonces nadie justamente se enriquece. Pero bueno, este es otro kit también de este impuesto. Y lo que ahora he Hago una estado consulta, empezando, sí, Verónica, perdón. mm, Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros tenemos un sí, fallecimiento que de 2011 en adelante es hecho imponible. Por el hecho del fallecimiento bien, hacemos una declaración jurada. Y respecto de la partición bien, entre herederos, que configura otro hecho imponible diferente, ¿se exacto, puede sí, ingresar en la misma declaración jurada que se hizo por el fallecimiento del causante y no, hacer toda la no, porque es cadena? por, ¿O tenemos que hacer no, indefectiblemente otra declaración jurada? no, tenés que hacer otra declaración, es lo que yo decía, que uno tiene que ir Perfecto, perfecto. ordenadamente conforme los hechos se produjeron. Primero Son puede dos pasar, declaraciones. primero hubo un fallecimiento, hago la DJ por fallecimiento. Fecha de acto, la de fallecimiento, transmitente el causante y quien no lo hereda. Después, ejemplo, tuve una cesión de derechos hereditarios. Primero ponele, porque puede pasar, después se arrepintieron o cambiaron y hicieron una partición. Tengo una cesión de derechos hereditarios gratuita, otro hecho imponible, otra declaración jurada, donde ya el causante no tiene nada que ver. Es una cesión de derechos hereditarios que incluso puede ser hacia un tercero, el que se beneficia, y hago TGB. Y después, no sé, qué pasó, cambiaron, qué sé yo, hicieron un acuerdo de partición. Tengo otro hecho imponible. Tengo el acuerdo de partición donde tenés que deducir cómo venía encadenado todo si alguno se enriqueció. Exacto. Yo puedo Bien, tener bien. muchos hechos imponibles Es muy y no importante que puedo, tengamos estas pautas claras claro, nosotros porque son claro, declaraciones exacto. distintas y no podemos hacer todo junto. No, no, no se puede nuclear. Son distintos hechos imponibles que incluso tienen Perfecto. distintas fechas de acto, que es lo que me determina el valor de los bienes para calcular el impuesto. Bien, bien, Exactamente. bien. Súper Es como que, claro. bueno, hay que ir ordenadamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, y otro tema que yo se los dejo planteado, el tema de la prescripción. Hoy en día, este impuesto nació en el 2011, y estamos en el 2025, así que bueno, ya ha empezado a plantearse o a pensar el tema, bueno, como todo, así como todo impuesto tiene un hecho imponible, tiene un vencimiento y tiene intereses, también debe prescribir. O sea, exactamente. Hoy en día, hasta ahora, respecto del tema, lo que tenemos es el código fiscal, nada más. No hay ningún informe del departamento técnico, como sí les dije ahí, de la partición.
es el 326. En juego con el 326 es específico del capítulo de el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El 157, que nos lleva al 326, se va a la parte general. Bueno, si quieren lo leemos, dice, no correrán los plazos de prescripción de las facultades determinadas impositivas de la autoridad de aplicación en relación al presente gravamen, cuando por cualquier razón, el hecho o derecho, los procesos sucesorios que debieran abrirse a los tribunales de la provincia de Buenos Aires por aplicación, lo abrieran en otra jurisdicción. Obviamente, el fisco va a decir, si vos me sacaste la sucesión de la provincia de Buenos Aires, porque el tema acá es el conocimiento que tiene el fisco, la exteriorización, ¿no? De los procesos sucesorios, porque incluso yo todavía no lo he visto, pero el Código Fiscal faculta al fisco a abrir los procesos sucesorios incluso, para pretender cobrar el impuesto a la transmisión gratuita. Tiene esa facultad. Yo todavía no he visto ningún caso, pero bueno, justamente, si uno no lo hace en la jurisdicción que corresponde, el fisco puede decir el impuesto no te va a prescribir, porque es como que vos me lo llevaste o me lo sacaste de mi terreno. Y lleva a la prescripción del 157, que es la prescripción general, que dice, la prescripción contemplada en el 157 del presente, no leo justo ahí porque tengo la fotito, Si comenzará a querés lo correr leo a yo. partir de... Sí, ¿Querés que lo lea? dale, Yo lo leo. dale. Artículo 157. Prescriben por el transcurso de 5 años las acciones y poderes de la autoridad de aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este código y para aplicar y hacer efectivas las sanciones en él previstas. Prescribe por el transcurso de 5 años la acción de repetición La de repetición. gravámenes y sus accesorios a que se refiere el artículo 133. Los términos de prescripción quinquenal establecidos en el presente artículo comenzarán a correr para las obligaciones fiscales que se devenguen a partir Sí, del ese es 1 de otro enero tema. de 1996. El tema es que con el artículo 157 lo lleva a la prescripción de los 5 años. En sí, hoy con este juego se interpretaría que el impuesto prescribiría a los 5 años. Yo tendría que pasar los 24 meses de la fecha de fallecimiento y a partir de ahí los 5 años en la apertura del proceso sucesorio, que es cuando, bueno, yo te abrí la sucesión. O sea, si vos no te presentaste, ya está. O sea, y bueno, y siempre los impuestos empiezan a prescribir, como dice, al 1 de enero del año siguiente. O sea, de hacer el cómputo sería el 1 de enero del año siguiente. En sí, yo he visto alguna que otra presentación, no mucha, porque por ahí cuando uno plantea la prescripción en el ámbito judicial, el juez te dice, bueno, preguntarlo en ARBA, o hacer un oficio ARBA, o consultarlo en ARBA. Por ahí es momento, digo yo, por ahí de poner un poco, no digo presión, o bueno, deber de empezar a jugar con este tema, en virtud de que, bueno, tranquilamente nosotros sabemos que los procesos sucesorios a veces se dilatan o son largos y bueno, puedo llegar a este tipo de prescripción y bueno, cuando necesito escribir un bien, puedo entrar en esta cuestión y puedo prestar la prescripción, así como cuando, por ejemplo, en instrumentos judiciales para escribir el oficio de testimonio, uno en la declaración jurada puede tildar como prescrito el impuesto de sellos, que no sé si han hecho, que por ahí se puede tildar como prescrito, que bueno, el impuesto de sellos, al ser un impuesto más antiguo, tiene como mucho más base, que son los 5 años o los 10 años desde el nacimiento del instrumento. Pero bueno, en este caso no tenemos la posibilidad de hacer la declaración jurada y tildar que es prescrito. Si está prescrito, no deberíamos hacer hoy en día, no hacemos la declaración jurada y bueno, deberíamos articular ante el juez y decirle, bueno, no hago la declaración jurada porque entiendo que está prescrito en virtud del 326 y 157. Este es digamos, un partido que hoy en día se está jugando. Yo, bueno, se los planteo porque, bueno, les puede servir por ahí en sucesiones eh, que ya tienen un tiempo, que todavía quedan bienes para escribir, y también un tema para, bueno, empezar a jugar el partido y que, bueno, que la autoridad de aplicación saque por ahí una cuestión más formal relacionada a este impuesto y que, bueno, no nos lleve al 157, que es de prescripción en general. Pero bueno, me parecía interesante por ahí planteárselos, porque bueno, así como bueno, en su momento estaba lo de la partición y se estableció ese criterio que recién les leí, bueno, este es como un partido como que bueno, que recién se está jugando, porque bueno,
ya pasó bastante tiempo, del 2010 ahora. Al principio, bueno, lo habían enganchado, todos teníamos el coso, bueno, será 10 años como el impuesto de sellos, porque es como que, bueno, como que medio caminan el mismo camino, pero bueno, acá el código nos deja planteada otra inquietud que sería los 5 años y también de la postura de que yo les digo que el fisco puede iniciar los procesos sucesorios si le interesa que el impuesto no se le venza o no se le prescribe, tiene esa potestad. Así que bueno, pero bueno, es algo que yo se los Así que quería plantear y por ahí en otros encuentros, en futuros encuentros, tengamos alguna decisión algún precedente. tomada o alguien, claro, o alguien que, bueno, se lo haya planteado al Y en juez y este qué caso, pasó y Verónica, te exactamente. consulto, yo supongo que si uno hace el planteo judicial, el juez primero va a solicitar la denegación en la instancia administrativa, primeramente, o sea, en No, la yo pienso declaratoria, ¿no? que en el ¿Vos decís que planteo, judicial para mí le va directamente? a dar le va a decir la pelota, correle traslado a ARBA. Hoy en Claro, día, con que la no se haya notificación del expedido domicilio anteriormente. electrónico, para mí, en un Bien. escrito, uno planteando, fundamentando, le va a correr el traslado, le va a correr el traslado a ARBA. Y ahí nosotros, en base de esto y lo que charlamos en el traslado a ARBA, por ahí a veces uno le tiene que dar también, porque a veces dan el traslado del oficio con lo que piden y la orden del juez, darle elementos, porque con esto me voy a dar cuenta, bueno, si ARBA se quiere expedir sobre mi consulta, yo le voy a tener que informar, bueno, cuándo falleció, cuándo se abrió el proceso sucesorio, o sea, que ese traslado vaya, en la medida en que yo quiero que se resuelva rápido para que no vaya ni venga, los elementos para que pueda resolver mi planteo, ¿no? Un Lo traslado más con completo posible. documentación, bueno, el certificado de defunción para que vea cuándo falleció, la carátula para ver que vea cuándo se inició la sucesión y en marcos de eso, ver. Yo pienso que generalmente sí, de la presentación del escrito, argumentando la prescripción, el juez le va a dar traslado a ARBA y que bueno, no se va a meter ahí, que ARBA se expida, Bien, exactamente. Pero bueno, bien. es un partido Es que interesante. empezó a jugarse y que bueno, por ahí nos puede tocar y bueno, lo podemos plantear y defenderlo y por ahí Tenemos que bueno, intentarlo. en futuros encuentros alguien tiene alguna de lo que le pasó, así como vos contaste, Romina, Bien. recién tu caso, por ahí Sí, alguno sí, sí, dice sí. sí, Sí, exactamente. es que Y estos por ahí, bueno, que encuentros, la tienen, verdad que sirven para este tipo de sí, cuestiones, ¿no? Aparte de que aprendemos, también, bueno, sí, intercambiamos de aprender experiencias. un poco las líneas general del impuesto y de todo, pero bueno, de estas cosas que por ahí surgen, por ahí no es lo más Sí, común, sí, pero sí, surge, o sí, sea, como el tema de sí, la totalmente. partición o de lo que te pasó a vos, tener una sucesión a intestato y testamentaria al mismo tiempo, o sea, exactamente lo que sale de lo De normal, de lo lo usual, común, sí, 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 exactamente, sí, por claro. supuesto. Así que Sí, sí. bueno, bueno, y no sé, yo les agradezco la atención, no sé ahora si quieren alguna Si quieren ahora, consulta o algo claro, en pueden especial. aprovechar. La verdad que fuiste súper O clara, como volvemos. siempre, un Sí, lujo. espero porque a veces yo me No, embalo, pero pero bueno, es un temita, súper sí, clara y un lujo tener la posibilidad de escucharte y prestar atención a tus explicaciones porque estás en el meollo de la sí, cuestión, ¿no? sí, sí, yo En la trabajo, el tema es eso, agencia cuando uno trabaja a diario con el pero impuesto, claro, exactamente. o sea, es la Y palabra también lo que yo autorizada digo, para uno responder tiene, todas nuestras preguntas. claro, a mí me pasa que, bueno, uno cumple como los dos roles, ¿no? Es como que, bueno, yo formo parte de la agencia y también yo ejerzo y también soy contribuyente, entonces uno tiene ese Sí, debate que a veces también lo plantea. Bueno, como claro nos que pasó sí. con la aplicación con la orden de inscripción, que obviamente uno en ese caso mezcla lo jurídico con la gente de sistema que tenía que hacer la aplicación. Y era un tema Claro, entender la gente de sistema, o sea, de sistema genial, es divino, pero bueno, yo le decía, no me podés poner eso porque yo no puedo, no tengo la orden de inscripción, si yo no le pido, o sea, es un poco tener que congeniar exactamente todo, pero bueno, a medida que se fue puliendo, bueno, lo del planteo también fue de que yo puedo no querer iniciar la sucesión o no tener la necesidad de iniciar la sucesión, entonces necesito la alternativa de pagar un impuesto que no esté vencido. No, y bueno, y así se fue como armando todo y bueno, y nutriéndose exactamente claro, de realidades que por ahí claro, en el pero diseño de por la eso declaración todo lo jurada que, se te escapa. exacto.
Y todo lo que vos Sí. has explicado son cosas que tenemos que Mm, tener en cuenta al momento de asesorar. Como siempre decimos, tenemos mucha exacto. responsabilidad nosotros, porque después el cliente, hasta que pasó, llegó la declaratoria, se pusieron de Sí, acuerdo entre hermanos, hacen un acuerdo sí. particionario, pasan 2 años, a veces 3, tenemos la orden de inscripción y nos No, dicen, sin pero nada. yo no sabía que lo podía A pagar ver, antes, doctora, ¿por qué no me lo no, dijo? claro. Sí, ya los tiempos de la justicia ya se nos escapan a nosotros que cada vez son más, por lo menos, bueno, no sé, a ustedes les Claro, pasará lo mismo, pero viste que presentas un escrito y no, no, tardan 20 no, días en todo probártelo, o demora y sea, y si ya se te fue un arreglamos mes. algo, pero Sí, tremendo. por eso, Entonces, exacto. bueno, los tiempos Así que bueno, son tiranos. sí, sí, Bueno, si alguien exactamente, tiene, sí. a ver, la doctora Las tiene consulta. A ver, levantó la mano. Sí, Doctora, no sé, doctora, pregunto, si me quieren responder, me responden, porque no sé, no hace a la temática de ITGB, pero No, sí no a la importa. cuestión de honorarios. ¿Cuánto se puede Sí, cobrar esto? O sea, si uno asesora correctamente al cliente y le explica que al fallecimiento del causante le corresponde hacer la ITGB, estamos adelantando un sí. trámite, evitando quizás impuestos. ¿Cuánto se cobra en concepto de honorarios esto? El tema, o sea, la cuestión es, a ver, yo pienso, o sea, si el cliente viene a hacerte una consulta y pedirte el asesoramiento, o sea, para por el tema de una sucesión, que digamos en el yo pienso que el Sí, cliente uno va a ahí cobra. surgir el tema del TGB cuando te viene a preguntar por sea el divorcio o sea la sucesión. Va a surgir, no creo que venga a preguntar por TGB porque específicamente. No, Yo ahí le cobraría, o sea, lo que hace al asesoramiento, lo que uno cobra en general o lo que establece la norma, la ley de honorarios o lo que uno quiera cobrar, como es lo que hace el asesoramiento. Ahora, si yo viene el cliente y me da la sucesión para que yo le haga la sucesión y se lo tramite, bueno, ya sé que en ese trámite voy a tener que hacer el, eso, la declaración jurada de TGB, eso también es un poco particular, porque yo me he encontrado con colegas que ya, por ejemplo, les advierte que le dicen, mira, yo la declaración jurada de TGB no la hago, pero bueno, vos la necesitas porque si no, no vas a poder, vas a tener que buscarte un contador, que es lo que yo digo, que cometen el error, o otro. Eso es una cuestión como uno, si ya le anticipa que uno no la hace, o si no, bueno, la vas a hacer y se lo cobras, no sé, si le cobras para el inicio del trámite sucesorio o lo que sea. Es como que, bueno, esto vino a ser un trabajo más para nosotros, exactamente. Yo claro, considero que la tiene que es que hacer el abogado, representa un... así como publicar, claro, como publicar los edictos, como mandás el oficial IPS al registro de testamento, bueno, te va a tocar hacer TGB. Uno ya, Sí, sí, el que te trae la sucesión para que vos se la hagas, lo tenés que incluir ahí, me parece a mí, exactamente. Después está en cada uno. Si uno le quiere decir al cliente, bueno, mira, hay que hacer este tipo de declaración jurada, yo para hacértelo te cobro aparte, bueno, eso ya parte de cada uno. bien. Y otra consulta que también yo en general, cuando los clientes son responsables inscriptos o tienen empresas o sociedades, ahí sí los Sí, mando con el contador. Me pasó una sola vez, pero siempre pregunto, situación frente al IVA, si son consumidores finales, sí. monotributistas, relación de dependencia. ¿Influye en algo eso? O sea, yo por una cuestión No, de en el que TGB no influye nada. En el como TGB no están influye recibiendo nada. una suma de dinero a título gratuito, mi pregunta Bueno, va pero más eso se orientada a si en su patrimonio afecta en Está algo. bien, eso, claro, eso tendrá que hablarlo con el contador, claro, desde el punto de vista, o sea, con respecto al TGB, vos tenés que hacer la declaración jurada con lo que recibe. Ahora, eso que recibe, ¿cómo le va a impactar impositivamente a él por su capital o algo? Sí, será que tendrá que hablar con el contador, si después, porque recibe eso, sube el monotributo, tiene que pagar bienes personales o qué sé yo, pero sí, Claro, vos le podés decir, bueno, en virtud de su situación, dígale a su contador que usted va a recibir 3 inmuebles, pero vos vas a tener que hacer el claro. TGB como lo tenés que hacer independientemente de que sea IVA escrito, tenga, eso sí, para que él sepa, pero bueno, eso le viene más por una No cuestión de necesariamente tiene que herencia ser más con que el por lo del contador. TGB. Claro, eso ya desde que abre la sucesión, por ejemplo, si es el padre y sabe que por el fallecimiento del padre él va a heredar toda esta masa de bienes,
ya ahí tiene que hablar con el contador y saber cómo le van a impactar, independientemente del TGV. El TGV no tiene nada que ver, o sea, Exacto. Sí, ya sí, es porque lo que él va a recibir por sucede. herencia o por donación que le va a impactar en su situación fiscal. Claro, y los clientes nos Exactamente, y preguntan, verá si bueno, afecta la respecto donación. de Claro, esto, ¿cuál es mi consecuencia a partir de ahora frente al fisco? Eso ya sí a nosotros nos sí, excede. no, pero bueno, más que nada, claro, es aparte, no tiene nada que ver el TGV con eso, es lo que va a heredar él de su Sí, sí, padre, de su perfecto. madre o del Tu tío, lo que sea, futuro exactamente. tributario, ya eso nos excede a nosotros, ¿no? Tendrá que Sí, interpretarlo sí, con un contador. obviamente. Gracias. Eso Coincido. sí, exactamente. No, exacto. Pero bueno, la declaración jurada, bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Eso es muy personal. Para mí es un trabajo nuestro, porque como vimos, se vuelcan todos datos que manejamos nosotros. Y que si después está mal hecha o se traba o algo, pagamos la consecuencia nosotros, porque no podemos Exacto, escribir. O sea, exacto. porque si vos no le presentás el TGB, el juez no te va a liberar la inscripción o no te va a liberar los fondos de la cuenta. Entonces, ¿hasta qué punto me parece a mí delegar algo tan importante o fino para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo en otro tercero? O bueno, o lo hacemos nosotros, o bueno, uno siempre tiene, qué sé yo, consultas. Yo imagínense mis amigas, consultas de colegas amigos, o sea, ver a alguien que maneje, o bueno, exacto, con Claro. Romina, como hemos visto la otra vez su caso, o sea, ver de sacarlo adelante uno, porque es verdad, es como, bueno, algo más que se nos impusieron que, bueno, tenemos que hacer, exactamente, para después lograr la inscripción o en un divorcio también, para lograr la inscripción o retirar los fondos o lo que sea. Si no, es como que, bueno, si el trabajo lo hace otro y lo hace mal, y quedamos nosotros ahí Delegamos estampados. y Y después que la tercerizamos culpa es algo mía, que la cuando culpa es del decidimos a contador, que quién la culpa... tercerizarlo, inclusive. Claro, exactamente, porque Sí, bueno, es sí, yo algo que lo que nosotros tengo para necesitamos. agregar en cuanto a los honorarios y la consulta de la doctora Las, creo que Sí, es mi humilde opinión. Cuando uno ya pacta sí, honorarios con el cliente y le comenta cómo es la forma de trabajar y que uno se adentra en la cuestión del ITGB y que genera la declaración jurada y que es un abogado que la claro, confecciona, que lo delega, bueno, ese es el motivo también por los determinados honorarios que esté pactando, ¿no? Sin decir los claro. pactos por fuera, sino bueno, pactar los honorarios que Sí, corresponden a la labor, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de nuestra tabla, pero que el cliente entienda que los honorarios que está abonando son por una labor integral, ¿sí? Que no se claro, delega. exacto. Entonces, creo que plantearlo de esa manera es más ameno que cobrarle por fuera la labor de una Sí, declaración. Esa es una opinión exacto, yo lo personal. aprobaría, Esa bueno, es una opinión si personal. viene al estudio por un asesoramiento, pero va por un asesoramiento en el que va a Justamente se salir del encuentra con un TGV y le abogado podés que decir, trabaja bueno, en forma integral el fíjese, caso. claro, fíjese, le cobrarás por el asesoramiento y después irá, pero bueno, si ya te deja la sucesión o te deja el divorcio, o sea, es como que bueno, uno ya Coincido. sabe todo lo que va a tener que hacer, y exactamente. Obviamente, decirle esto como uno le dice de la tasa y la sobretasa, porque le va a tener que pedir la plata al cliente, por supuesto. Pero bueno, exacto. Como siempre, dar toda la información para que, bueno, después nadie se rasgue las vestiduras. Exacto. Sí, sí. La doctora Así que Bilancieri bueno, levantó la mano. Sí, a mí sí. me quedaron dos dudas. Respecto a la sesión de derechos, se pone la fecha Mm, en que se hizo la sesión. Eso está, en que ¿no? se homologó. En que se A ver, homologó. si vos haces la sesión genérica, es la fecha en que te la homologa, porque vos la haces, vos vas a la escribanía, haces una escritura de cesión de derechos hereditarios, cedo todos mis derechos hereditarios, ahí no pagás TGB, vas a tener que pagar TGB cuando la presentás en el sucesorio y el juez te la homologa. Y ahí vas a Ah, saber qué son lo que se dio, los bienes que van a poner, exactamente. ok, Sí, ok, ahora, si la cesión la haces sobre un bien determinado, yo cedo mis derechos hereditarios sobre el inmueble partida sí. 055-1420. Ahí ya tenés para calcular el impuesto, que es la evaluación de ese inmueble. Entonces, con la escritura, el escribano va a pedir que le presenten TGB. Exactamente. Está bien. ¿Y si fue una sesión antes del 2011? No, Ahí no no sé, está no alcanzado. sé.
no alcanza, ok. 2000, claro, 2010 no. Todo lo que sea transmisión gratuita 2010 en adelante no está alcanzado por el impuesto. Ok, pero para hacer esa, si se hizo a partir del 2011, si esa sesión se Sí, hizo, ¿el escribano tuvo que sí. haber hecho el ITGB, la declaración? Si No, es genérica, no, cedo si es todos sobre mis un derechos inmueble. hereditarios, no está alcanzado por el impuesto. Si es sobre bien determinado, sí. Pero ¿qué pasa? Los escribanos no son agentes de recaudación de este impuesto, como si en el impuesto de sellos. No tiene no te retiene. El escribano te tiene que decir, mire, usted está alcanzado por este impuesto, me va a traer la declaración jurada a usted o se la hago yo. Y el señor le dice, no, mire, yo no pienso pagar ningún impuesto, no quiero pagar TGV. Perfecto. El escribano celebra la escritura, porque no es agente, no es un impedimento, pero sí es agente de información. Tiene que ir a ARBA, informarle, presentarle copia de la escritura para que ARBA persiga a la persona que figura en la escritura como beneficiario y se le inicia una acción de cobro de deuda. O sea que el Ah, escribano generalmente la piden y quieren que se las haga porque los escribanos son, no sé si habrá alguno en el grupo, pero son muy celosos de su protocolo y muy celosos de tener todo en orden y bueno, te la suelen pedir. Pero no es impedimento de negarse a firmarla, de decir, bueno, no, entonces no te puedo hacer la escritura, ni tener que ok. retenerle como sí pasa en el impuesto de sello, que te lo retiene del precio de compra o te lo saca la plata, ¿no? Porque si no, ¿por qué? Porque si no el fisco la plata de sello se la pide al escribano, no se la pide a la parte, porque él es Ah, bien. agente. Claro, en TGB no, pero se lo tiene que informar. Y muy Están seguramente al obligados a tiempo le informarlo llegue al a ARBA. señor, claro, le llegue la notificación de que él participó en la escritura y que no declaró el impuesto y le sigue la intimación. Bien. Exactamente. Pero bueno, si vos Y te encontrás, Cuestión, generalmente, viste que los escribanos dejan todo escrito, ponen en un considerando que se presentó la declaración jurada de TGB, número de comprobante, tanto, patapín, patapá. Entonces, bueno, ahí se la vas a tener que pedir o chequear a tu eso. cliente o al escribano que te acompañe una copia porque ahí vos tenés, por la sesión ya lo tenés pago. Bien. Exactamente. Y quería después agregar al respecto, sí, perdón, sobre la sesión para cerrar, que ustedes siempre Sí, tengan en cuenta que el escribano haga la sesión sobre bien determinado o haga la sesión sobre todos los derechos hereditarios, sabe que esa sesión va a ir a un expediente sucesorio y que en algún sí, momento el exacto. ITGB lo van a tener que presentar, si es factible, porque se va a tener que pedir la orden de inscripción de la declaratoria y de esa sesión de derechos hereditarios. De O esa sea que sesión. en ese Exacto. sentido, no hay transmisión en el momento. El escribano eso lo va a pedir cuando indefectiblemente haya una transmisión. Ahí sí Claro, el escribano va a hacer el trámite, pero la sesión adquiere publicidad en nuestro Código Civil, así lo cuando, dice, una vez que está presentado en el expediente. O sea que sí o claro, sí, sea el tipo de sesión que sea, va a ir al expediente. Por eso el escribano sabe que en algún momento se va a tener que se va tributar. a pedir. Ok. Claro, se la van a pedir. Exacto. Gracias. de Y nada. me tengo una duda más respecto, porque lo que dijo el colega de yo hago reajuste de haberes encima y nunca me había planteado esto porque Bien, nunca tuve que ingresarlo a una sucesión. a una sucesión. Em, se ingresa, se puede ingresar, no entendí bien lo de la exclusión y si se puede ingresar en otros Claro, bienes de saldo. eh, cuando vos lo cobraste, si vos como el colega que planteó que ya lo tenía depositado en la cuenta, lo Sí. entrás por otros bienes, pero vos ahí ya Ah, una querés vez que esté pagar depositado. el TGB Sí, por ese monto que tenés depositado. Lo entrás ahí por otros bienes y pones en el valor que cada uno de los beneficiarios se lleva en mano, porque esto es ok. simplemente informativo, más allá que le pongas el porcentaje. Exactamente. O incluso acá podés, sí, ese es el 50%, o podés poner el 100% y el 100% y el valor de lo que se lleva en mano, cada beneficiario. Eso cuando vos Bien. ya lo tenés depositado. Si vos Sí, te llegó una sucesión y te comentaron que tienen un juicio de que todavía no salió la sentencia, pero bueno, mientras tanto quieren inscribir un inmueble, cuando vas a declarar ese inmueble que quieren inscribir, lo cargas acá en deducciones. Le preguntás o te pones en contacto con el abogado que le llega al juicio, porque, bueno, vos nos podrás decir, ¿no se hace una liquidación antes
de iniciar el juicio? ¿Una liquidación estimativa? Sí, pero es una liquidación del primer haber. Después lo que cobran es un retroactivo de años Bueno, y es está mucha bien, diferencia. pero no importa tanto, claro, está bien, pero ese monto es el que vos cargas en deducciones. No tanto por el monto, sino porque el cargarlo ahí te habilita a poner después en fecha de acto, cuando lo cargues en otros bienes, la fecha que cobras la sentencia. ¿Me explico? Si No, vos no entendí. O haces, sea, en deducciones pondría claro, lo del la primera liquidación. claro, la pondrías en deducciones cuando vos vas a cargar un inmueble. Sí, O sea, vos iniciaste la sucesión, en el acervo denunciás un inmueble, un departamento en Mar del Plata, y la gente te comenta que tiene este juicio. Bueno, le decís, bueno, vamos a pedir la orden de inscripción. Yo hago TGB por el departamento en Mar del Plata. El TGB sí. va a ser para pagar por Mar del Plata. Pero como yo sé que existe este juicio y es el primer TGB de ese proceso sucesorio, voy a cargar ese monto que vos decís que es estimativo en deducciones. Es Ajá. simplemente un dato, no va a ser para el cálculo, no va a Ah, influir nada en el cálculo del impuesto del departamento. Pero ok, ¿qué me va a ahí está. permitir? Que cuando tengan la plata depositada y yo la cargue en otros bienes para Sí. cobrar, la fecha de acto no sea la de fallecimiento, sea la de la sentencia Ah, que ahí cobraron. entendí. ¿Me Ok. explicás? Claro, Sí, ahora exacto. sí. Eso es Listo. bueno, lo que más o menos la solución, digamos, que se está dando. Exacto. Perfecto. Por eso yo Perfecto. le preguntaba al Gracias. colega si era lo único, que puede ser que abran la sucesión solamente para cobrar eso. Claro. Entonces ahí, bueno, tenés que plantearlo. Es fecha del Exacto. acto, claro. Pero bueno, vos en tu caso, si trabajás está bien, aunque el monto que cargues en exclusión sea poquito, como vos decís, eso del primer haber, no interesa porque no va a ser al cálculo del impuesto en ese bien que vos estás declarando. Te va a permitir a futuro cambiar la fecha de acto, en vez de la de Perfecto. fallecimiento, la de la sentencia. Y ahí no va a tener tanto interés. O sea, en Exacto. fecha de adquisición ahí en otros bienes pondría la de la sentencia, porque ya tengo Claro, cargado. esta fecha sería la de la sentencia, que sería la misma fecha que vos pones acá, en la de acto. Acá, acá. Vos acá vas a cargar pero acá, en vez de poner la fecha de fallecimiento, vas a poner la fecha de la sentencia. Lo que pasa ¿Me es que si yo explico? ya hice la declaración, esto es cuando lo Está hago. bien, vos cuando lo No, haces no. con la plata depositada. Claro. Claro, Vos eso primero haces sí. esta declaración. Pones la fecha de fallecimiento, la fecha de la DJ y declarás un inmueble. Sí, 25-25 para cada heredero. Y en exclusión, o sea, vos acá estás diciendo, bueno, necesito el TGB para la orden de inscripción de un inmueble. sí. Empezás, cargas todo así, cargas la fecha de fallecimiento, cargas los integrantes, quién recibe, quién transmite, el grado de parentesco. Cuando cargas el bien, acá cargas el bien por el que vos querés el TGB, porque vas a pedir la orden de inscripción. Pero Claro. acá cargas el juicio ese que vos tenés ahí en expectativa, el dinero. Sí, La está envías bien. y el TGB que te va a pagar es el TGB que te va a dar a pagar por el Bueno, inmueble, que vos estás pidiendo la sí, inscripción. Te la guardás. Pasaron 5 años y llegó la sentencia depositada. Listo, la quieres sacar, me piden TGB. Voy acá, inicio una declaración nueva nueva. de Ahí TGB. está. Eso es lo que no Ah, entendía. claro. Inicio una declaración nueva, cargo todos los datos, pero acá pongo la fecha de la sentencia. Ok. ¿Me explico? No Sí, pongo, sí, sí, pongo ahora la sí, no fecha de entendía. sentencia. Pensé que era Claro, sobre la misma claro, haces una declaración. nueva. No, no, no. Esa es una nueva. Acá Bien. lo que vas a hacer es poner la fecha de la sentencia. Pones quién transmite, quién va a cobrar, los datos igual, y en otros bienes, acá pones el monto de lo Perfecto. que cobra Ahora sí. cada uno. Bueno, Si entonces el es un juez te dato que hay dice, que, es un dato a claro, consultar tenemos cuenta. en el en el asesoramiento. Y sí, cuando se te sienta también le tenés que decir, bueno, si ves que el causante no tienen un juicio, hay que hacerse un Claro. apunte, un juicio, a ver, es claro. Entonces, vos acá le cargas cuando ya tienes. Si el juez te Per- cuestiona, te puede cuestionar, no, La tiene que fecha. rectificar la DJ porque usted acá puso fecha de fecha de sentencia y va la fecha de fallecimiento. Le decís, no, señor juez,
va la fecha porque yo, y le agregás copia de la otra DJ y le mostrás la exclusión que cargaste en ese campo. Claro, yo La lo cargué como deduje exclusión, oportunamente. entonces exacto, Ahí exacto. me Sí, quedó sí. claro. Muchísimas gracias. Claro, es una nueva DJ. Una Exacto, nueva. sí, Yo sí. también había entendido que había que rectificarla, pero es No, súper no, clara no. que es una Haces una nueva. nueva porque tenés que cambiar Bien, la fecha de acto. Lo que claro, te habilita claro, el excluirla, en la anterior, es poder poner fecha de sentencia. Exacto. claro. Pero por lo Sí, menos sí. ella ya se resguardó en deducciones y al menos colocó el ítem, por Claro, decirlo de una manera, se claro. resguardó. Como diciendo, bueno, yo, es un poco como pensar, en la primer DJ que yo tuve que hacer de TGB, es como pensando el fisco del otro lado. Yo ya te avisé en deducciones que tenía esto. O sea, ya te Bien, estoy avisando que tengo esto, pero que bueno, ahora no te lo puedo porque no sé, me falta por ahí, me sale mal la sentencia, no me lo dan. O sea, pero yo ya te bien. estoy avisando, tengo esto. Ese aviso me habilita a mí que después, cuando lo cobro en una nueva DJ, ponga la fecha de sentencia y no la de fallecimiento. Es como un Y, aviso, te estoy y diciendo. si no sale, o sea, supongamos que no sale el juicio, no cobra y Sí, demás, no pasa sí, nada, esa nada. deducción, No, porque exclusión. eso es una información. Eso que vos deduzcas no te va a cambiar el cálculo del bien que estás Bien, declarando porque querés pedir la inscripción. No, es listo. meramente Perfecto. informativo. Exacto. Perfecto. Por eso no importa el Siempre en monto, si es lo que causantes, vas a cobrar o no. siempre en ¿Eh? causantes que hayan fallecido del año 2011 en adelante estos juicios de Siempre este reajuste. impuesto estamos el 2011, 11, Si es un 12 en causante adelante. que falleció en 2001 y tengo el juicio No, hace 20 no, años esperando que cobre, no tributa. no. Claro, y te Bien, lo llevan a la sentencia, le tenés que decir no, no exactamente. No, porque corresponde. bueno, Sí, sí, en el como lo momento que el señor planteamos cuando no falleció, que es corresponde. la fecha del acto imponible es la fecha de fallecimiento, no falleció cuando no estaba vigente el impuesto. Exacto, Perfecto. Y acá la doctora Las pero al bueno, sí. respecto coloca una consulta si es Mm. lo mismo para créditos derivados de juicios laborales o de daños y perjuicios, el procedimiento. Y sí, son todos Bien, créditos o futuros cobros en expectativa, es un derecho en expectativa. claro, Sí, incluso puede ser cualquier tipo de juicio que tenga el causante, exactamente, que lo van a bien, continuar bien. los herederos, sea por lo que Bien. sea, Cualquier exactamente. futuro Es como crédito un juicio en eventual y en expectativa. expectativa se coloca ahí. Claro, entonces uno no sabe cuándo lo va a cobrar, si lo va a cobrar o no, entonces en la primera oportunidad de TGB, vos lo denunciás ahí, en deducciones, exclusiones. Es como, bueno, avisás. Después se verá si lo cobrás o no lo cobrás, si sale o cuánto sale. Exacto. Bien, 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 Ese muy es más o claro, muy menos claro. el criterio. Claro, perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar y hacer alguna consulta que haya quedado sobre algún caso puntual. Aprovechen estos últimos minutitos. A ver, la doctora Márquez pregunta, en los casos de tener un fallecido en 2001 y otro en 2016 por el mismo bien, ¿solo tributo por el de 2016? Claro, es lo que nosotros decíamos cuando por ahí iniciamos sucesiones de un matrimonio, que uno Claro, tiene que ir declarando conforme se hicieron. Entonces, el que murió, bueno, en 2001, bueno, no, ese no. Todo lo que se hereda no cae en TGB porque el impuesto no está vigente. Será la parte del otro fallecido que sí estaba. Exacto. Es como que hay exacto. que ir Entonces va a ordenando colocar que es por el cronológicamente. 50% del bien si es, ya dijimos, si es una sociedad Claro, por conyugal, lo cuando que es transmite, exacto. patrimonial El- matrimonial, se transmite el 50% del fallecido, el exacto. otro 50% ya corresponde al otro cónyuge. Queda fuera de TGB, exactamente. Cuando Perfecto. pida la orden de inscripción habrá que presentar el TGB por el 50% del que murió en el 16. Bien, y Nada si son más. dos hijos, le coloco 25 y 25 a cada uno, por ejemplo. 25, 25 a cada uno. Exacto. Bien, bien, haciendo un Sí, repaso sí. en voz alta para todos. Sí, sí. Bárbaro. Y acá, a ver qué pregunta la doctora Paulino. La doctora Ferrari colocó la prescripción y no sé si quiere hacer alguna consulta. Y la doctora Paulino pregunta, muchas veces los herederos ignoran la existencia de juicios de reajustes y hecha la declaración jurada por un Mm. bien nos indicó la deducción del crédito en expectativa. ¿Cómo procedió la carga para el cobro de sentencia? Sí, lo que puede hacer si ya tiene una declaración jurada por algún bien es rectificarla
cuando, bueno, rectifica, te pregunta nuevo con importación de datos, le pones con importación de datos para que te copie todo y le cargas la exclusión. O sea, si uno ahora en esta jornada se dio cuenta de eso y el juicio todavía no salió, pero sabe que en cualquier momento puede llegar a salir y depositarte ese dinero, y ya sabe que tiene un TGV hecho por algún inmueble que escribieron, que la rectifique y que cargue la exclusión. Y la vuelva a enviar, no Bien, le va a dar a pagar nada, exactamente. Para que después cuando llegue efectivamente el pago, pueda poner la fecha de sentencia. bien, bien. Exacto. O sea que yo puedo O que rectificar una incluso declaración jurada que ya aboné. claro que No ya abonó, tiene que ver si la exactamente. aboné o no la aboné. Se No, abonó, no, pero no se tiene nada puede que ver. rectificar igual. Se- claro, el tema es Bien, que ya tenga una hecha por un bien que pertenece a esa sucesión. O bueno, o puede esperar, sabiendo esto, puede esperar que salga, como no va a dar a pagar esa DJ, puede esperar que salga el juicio y una vez que salga el juicio, que está segura, rectifica esa declaración jurada que ya tiene finalizada, carga la exclusión y después hace una nueva con la fecha de sentencia para poder cobrar. Eso es indistinto, como quiera. fabuloso, gracias. Muy, muy clara. Muy clara. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si quiere levantar la mano antes de que finalicemos. A ver, la prescripción. A ver, doctora Ferrari. La prescripción que Sí. mencionó el Código Fiscal, ¿opera a los 5 años de iniciada la sucesión o entendí mal? Opera los 5 años en sí, primero tengo que contar los 24 meses, porque para contar que un impuesto prescriba tiene que estar vencido. Entonces, primero cuento el vencimiento, 24 meses, 2 años. Y a partir de esos 2 años, los 5 años de la apertura del proceso sucesorio. Tengo que esperar 5 años más. O sea, sería Bien. 7 años, digamos, 7 años. Y a partir de ahí claro, se puede intentar el claro. planteo. Claro, si yo abrí la sucesión en esos 7 años, si no la abrí, no, exactamente, tengo que tener la sucesión abierta, exacto. Bien, Pero bueno, la bien, prescripción la empiezo a contar una vez vencido el impuesto y como dice el código, al 1 de enero del año siguiente. O bien. sea, supongamos que, bueno, me vence ahora, en noviembre del 25, los 24 meses. Bueno, los 5 años la pienso contar a partir del 1 de enero del 26. Siempre y tanto tenga la sucesión abierta, por supuesto. Bien, Exacto. muy claro, perfecto. Bueno, a ver, no sé si habrá alguna otra pregunta en el chat que quieran escribir o levanten la mano. Yo traté de agregar como estas charlas siempre quedan grabadas, Verónica lo sabes, y después Sí, tienen vistas, pero una cantidad de vistas sí, sí. impresionantes porque el Mm. link da No, si vuelta yo y me se cruzo con comparte. gente y me dice, ay, Sí, la vi sí, en el video. me Y yo, imagino, porque el video de la sí, charla que has sí. dado fue compartido y los Sí, colegas lo sí, compartieron muchísimo sí, y las del este va a colegio, suceder lo mismo, por eso traté las yo del de colegio viva voz también, de sí, hacer más preguntas todavía que, bueno, que quizás puedan claro, plantearse a futuro sí, todos los colegas que vean el video y la charla. exacto, sí. Esa fue la No, bueno, intención. lo bueno es que, bueno, con esto de la tecnología queda y, bueno, uno puede volver Claro, claro, sí, sí, a por eso, verlas exactamente, claro, sí. y yo cuando invité a los colegas en el grupo también lo que sugerí es que aprovechen si tenían dudas puntuales, como han hecho Sí, aquí los puntuales de presentes, porque es el circunstancias de ahora, momento. exacto. Después ya, Sí, sí, si por uno supuesto. ve el video, quizás justamente no se preguntó lo que a Sí, uno le porque bueno, interesaba. es una realidad que pasa que uno por ahí es como que piensa, sí, entendiste, y cuando te sentás en la compu con la declaración jurada abierta, nos pasa todo, digo, a veces también, o sea, empezás a, viste, a tambalear o decir, era así o no sé, uno piensa que como todo, que entendió, pero bueno, cuando está con el Sí, caso sí, concreto, siempre. sí, sí, y Y en el además, bueno, momento son mucha cuestiones como todo, información. que uno no hace todos los días, o sea, que por ahí te toca en un momento hacer algunas, por ahí estás mucho tiempo sin hacer ninguna, y Sí, bueno, sí, como nos sí. pasa con cosas puntuales, decís, Uno bueno, se va ¿cómo era olvidando esto? Y bueno, después. Sí, aparte es muy sí, artesanal esta cuestión. Entonces, sí, bueno, por eso sí, también nos sí, queda el porque bueno, video que acá están preguntando si se sube a YouTube. Sí, el colegio tiene el canal de YouTube donde divide todas claro, las charlas y las jornadas que se dan por instituto. claro, Entonces, sí, buscan las charlas del Instituto de Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario y están las anteriores que ha dado la doctora
Sí, y esta del día de la fecha va a estar cargada seguro prontamente. Así que bueno, la así que idea bueno, era que también se hagan las consultas y que quede en el canal, por supuesto. Cuando tengamos que sí, sí, hacer eso es todo bárbaro. esto y nos olvidemos de algunas cuestiones básicas, vamos a tener donde consultar. Sí, Y después, bueno, Verónica, exacto. si podés, pásame por favor el Power, así yo lo Sí, yo comparto en después el te lo grupo de paso, sí. WhatsApp para que lo tengan Sí, más todos. que nada para ese Es el cálculo de la las frasecita, particiones. le digo yo, de la partición y adjudicación, sí, sí, como para tenerla, que la tengan a mano, sí, sí, te la paso porque eso, bueno, es importante y es como que, bueno, uno tiene que sentarse a hacer, es como resolver el problema para, Sí, exactamente. por Eso para que no supuesto, hagan absolutamente. particiones, que se lleven lo que, bueno, y a veces también pasa que eso también es bueno, hablando del asesoramiento, muchas veces porque bueno, es un impuesto caro y a veces depende del valor de los bienes. A veces en esto de analizar una partición con los herederos, si por ahí no conviene ponerle un monto para que pagues ellos, Pagar sellos, totalmente. porque a veces tenés que ver, bueno, en todo este cálculo, el valor de los bienes, cuánto más o menos me daría de transmisión gratuita y el sello pagás, es más sencillo, pagás sobre el monto de la Seguro. compensación. O sea, nosotros nos debemos los bienes y yo te compenso económicamente con 15 millones de pesos, listo, pago sello sobre 15 millones de pesos. O sea, eso también es hablando un poco del asesoramiento con la colega que hablábamos recién, de decir, bueno, miren, en esta partición tan compleja, con tanta distribución, donde los bienes son muy caros, también viendo, bueno, hable con su contador, si porque obviamente el que se beneficia va a tener que pagarle o va a tener que recibir. A veces también en el análisis dice, bueno, no convendría ponerle un precio donde diga, se compensan económicamente con el monto de tanto y pagamos impuesto de sello sobre ese monto. Y por ahí no entramos en toda esta vorágine o por ahí el impuesto de transmisión gratuita es más caro. Eso también es un poco ver exactamente qué hacen nuestros clientes, exactamente, sí, también. Porque Sí, sí, bueno, sí, se le pone un seguro. Todo monto ese cuando la análisis que compensación, que nuestro. claro, se le pone un monto, la transmisión es onerosa, listo, se paga el impuesto de sello sobre el monto y ya está, listo. Es Seguro, más sencillo seguro. Y se también. hará la declaración por el fallecimiento, si es que es de 2011 en Por el adelante, fallecimiento y y por la por el acuerdo partición se hará particionario se exactamente. tributará a sellos. Se tributará a sellos. O se hace la de privados o si no se hace cuando, bueno, si ustedes se escriben en la de instrumentos judiciales. Pero bueno, ya paga sellos sobre el monto. Lo que sí hay que aclarar bien cuál es el monto compensatorio. Hay que dar bien definida la base imponible sobre la que se va a aplicar la Sí, alícuota de sello. Y por ahí es más sí, sencillo y hasta más económico, si es un acuerdo de parte. Se pone un monto seguro. más o menos de acuerdo al valor de los bienes razonable, y listo. Eso también es una herramienta a tener en cuenta. Pero hay que tener en Exactamente. cuenta que uno u otro, ARBA va a exigir el Power. Claro, Eso hay que tenerlo exacto. en cuenta. Claro, o es gratuita y pagaste GB, o hay una compensación económica con un monto y pagas ellos, o me mostrás que los bienes estaban muy parejos y nadie se enriqueció. Entonces no alcanzaría ni una ni otra. Pero bueno, para Hay ver que hacer la todo ese declaración igual en ese panorama y caso. poder decir a nuestro cliente qué le conviene, uno tiene que saber cómo hacer las cuentas. Exactamente. Sí, Y bueno, y saber que uno cuenta con estas alternativas, por supuesto. sí, sí, Exactamente. sí, sí, sí. Así que bueno, ese Claro también es que un sí, dato. sí, sí. Es todo un tema de análisis Esto- desde el Sí, sí, inicio hasta el hoy sí, final. exacto. Y también de ver qué es lo más económico Sí, también, sí. o ¿Cuál es el sea, beneficio porque patrimonial de son, nuestros clientes? y sí, además es todo, sí, es todo impuesto, impuesto acá, impuesto allá. Después si quieren inscribirte, otra vez tienen que Todos pagar los con la gastos. todo lo que lleva la inscripción y bueno, exacto. Así que bueno, sí, por eso. Hay que tener Pero en bueno, cuenta todo esto al momento de asesorar, así que bueno, esta es una de las pautas y sí, claves para obtener la orden de inscripción que la va a solicitar el juez en caso de que sea hecho imponible y corresponda. Así que bueno, si no hay más consultas, yo bueno, creo que podemos dar por finalizada la charla. En lo personal te bueno, agradezco, Verónica, pero como que bueno, siempre, la predisposición. sí, eh,
excelente que tenés, lo Bueno, clara que sos al bueno, muchas exponer, al gracias. explicarlo, didáctica. Y bueno, contamos con tu especialización, así que bueno, ¿qué más Sí, pedir al respecto? bueno, Como yo digo yo, la palabra autorizada les agradezco, para todas estas cuestiones. les agradezco Muchísimas la invitación y gracias. bueno, y obviamente siempre a disposición y bueno, más allá de esta charla puntual, o sea, yo a través de Romina estamos en contacto, así Buenísimo. lo que pueda, además también desde el Instituto del Colegio de acá de La Plata, o sea, lo que podamos ayudar y crear un canal de comunicación, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas Bueno, gracias a todos los presentes. acto. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado. No tengo dudas que esta charla ha servido para, sobre todo quienes somos civilistas y desarrollamos las tareas respecto de los expedientes sucesorios, que bueno, constantemente estamos lidiando con estas cuestiones. Así que bueno, les envío un saludo a todos y les agradezco Sí, también muchísimo yo la quiero dejar de participación. mensaje como no perder terreno de trabajo. Es lo Sí, que esto por ahí las de incumbencias. delegar, de que por ahí en un principio se metieron, bueno, los contadores o también, bueno, la lucha que tenemos siempre con los escribanos, o sea, defender nuestro trabajo, o sea, que es, bueno, que surgió este impuesto y están los divorcios, son las sucesiones y es nuestra competencia y bueno, lo tenemos que hacer nosotros. Eso también hoy en día de defender, digamos, nuestro trabajo y nuestro terreno, ¿no? Exactamente. Y que también así, bueno, Seguro, lo seguro. entiendan nuestros clientes y seguramente, exactamente, que esto, bueno, es algo que vino y sí, es nuestro. Lo tenemos que hacer nosotros y considerarlo, bueno, en el momento de el cobro por el asesoramiento o bueno, o dentro del proceso, una cosa más que hay que hacer. Es también eso, defender Seguro, seguro. Y nuestro yo campo de celebro trabajo. que todos los presentes, digo, celebro que todos los presentes que están acá es para aprender, porque estamos constantemente Claro, aprendiendo y para nutrirnos intelectualmente y tener una labor de excelencia con nuestros clientes y llegar a los resultados que se esperan. exacto. Entonces, bueno, también me Mm, parece fantástico este ímpetu de estar aprendiendo constantemente, que el colegio, por exacto, supuesto, propicia sí. siempre. Así que bueno, gracias ¿Viste? a todos. Verónica, Bueno, que nuevamente tengan un una buena saludo, te tarde y agradezco, bueno, les deseo que gracias por tengan su una linda atención. semana y nos estamos viendo en el Estamos en próximo contacto. taller que Muchas hagamos. gracias por la Muchas charla. gracias.